Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. Y en esta oportunidad tenemos la suerte de presentar a un gran profesional de la kinesiología argentina, uno de los referentes en esta área, en el cual estamos con muchas ganas y muy contentos de que se haya unido a este webinar. Así que nada, Daniel, informalmente te digo muchísimas gracias por aceptar la invitación y muy buenas tardes. Y bueno, vamos a presentarte. Daniel es director de Kinesiart, además es docente adscripto a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es secretario general de la Academia Nacional de Kinesiología y Fisiatría, es profesor adjunto de Metodología de la Investigación en la Universidad Nacional de La Matanza, es profesor titular de Metodología de la Investigación en la Universidad Maimónides, es terapista vestibular avanzado certificado en Emory University, University of Pittsburgh, es presidente del Grupo Especial de Interés en Rehabilitación Vestibular y Balance de la Asociación Argentina de Kinesiología. Además es vice-chair de Vestibular Special Interest Group of the IMPA, WSPT. Y también es miembro del Comité de Rehabilitación Vestibular de la Fundación Iberoamericana de Neurotología FINO. También es miembro de la Argentinian Journal Respiratory Physical Therapies. Y bueno, para romper un poco el clima de seriedad, también es un gran jugador de golf. Así que bienvenido, Daniel, y muchas gracias por aceptar. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Gracias al Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires por invitarme. Realmente no dudé en decir sí apenas recibí tu mensaje. Así que, bueno, súper, digamos, agradecido por esta invitación y agradecer a todos los que están del otro lado escuchando y participando tanto en Zoom como en YouTube. Así que, bueno, vamos a compartir pantalla, si te parece, Pablo, y comenzar la charla de hoy. Perfecto, Daniel. Nada más para avisarle a la gente que luego las preguntas las vamos a responder al final del webinar. Yo las voy a leer y las voy a moderar para que vos simplemente te dediques a responderlas. Cierro el micrófono y cualquier cosa estoy de este lado. Perfecto, gracias. Bien, bueno, nos convoca en el día de hoy a hablar sobre un tema que para mí es súper importante. Es un tema que específicamente, digamos, está destinado a aquellos profesionales que trabajan en consultorios y que pueden recibir pacientes con síntomas de vértigo, mareo e inestabilidad. En general, digamos, esto está orientado hacia el paciente adulto, ya que yo me dedico específicamente a atender esta población de pacientes. Bien, entonces, el tema nos convoca a hacernos algunas preguntas al respecto y estas preguntas nos vamos a hacer al inicio de este encuentro y trataremos de contestarlas durante todo lo largo de esta charla. ¿Cómo logramos estar en equilibrio? ¿Dónde está y cómo funciona el sistema vestibular? Es otra de las preguntas. El estado de alerta que uno deberá tener en los consultorios para poder descubrir o detectar un paciente con afección vestibular conociendo síntomas y signos clínicos que afectan a estos pacientes y que pueden generar, digamos, las patologías vestibulares periféricas prevalentes, por ejemplo, ¿no? Vamos a orientarnos, sabemos que hay patologías periféricas, hay patologías centrales y mixtas, pero en general la gran cantidad de pacientes que uno puede recibir en un consultorio, en general la mayoría de ellos tienen patologías periféricas. También saber qué es el Head Impulse Test o la prueba de impulso cefálico, que para mí es importante no solamente que aquellos que hagan rehabilitación vestibular u otoneurología, neurotología, sino cualquier profesional de salud que tenga que evaluar un paciente con mareo podría conocerlo y entrenarse para poder ejecutarlo. Y además también si existe o no pruebas para el vértigo posicional, vamos a hablar un poco sobre eso y para ver que es importante también usarlas para detectar los pacientes con estos problemas. Siempre me gusta empezar con esta diapositiva que muestra los tres sistemas, ¿no? Uno cuando ve esto dice, bueno, este es el trípode del equilibrio, ¿verdad? El trípode del equilibrio donde vemos tres sistemas, el sistema visual,
representado aquí por un ojo, el sistema propioceptivo o somatosensorial, como hoy se llama un poco más amplio, ¿no?, que el propioceptivo, que incluye el propioceptivo, obviamente, representado por algunas vértebras, y el sistema vestibular, representado por su oído interno, como lo ven ahí en el azul. Ahora, cuando uno habla de tener un buen equilibrio humano, un equilibrio físico, habla que estos tres sistemas deben funcionar correctamente. Pero nos quedaríamos cortos con eso porque debiéramos agregar que no solamente necesitamos que esto funcione correctamente, sino también que estos sistemas estén integrados y que haya una integración para generar una respuesta correcta. Y esa respuesta correcta es una respuesta hacia el control postural para mejorar nuestro equilibrio. Pero también vamos a ver en alguna parte de esta charla, es que también nos importa conocer la función que tiene también nuestro sistema vestibular en la estabilidad de la mirada, o sea que en el control de la mirada cuando movemos nuestra cabeza. Bien, ahora, estos tres sistemas deben ser integrados y sabemos que estos tres sistemas se organizan de diferentes maneras. Por ejemplo, el sistema visual se organiza con una referencia externa que es el ambiente. Generalmente el ambiente es lo que organiza el sistema vestibular y que nos ayuda a mantenernos en equilibrio, ¿no? Lo que es horizontal, vertical, y nos apoyamos en esas imágenes externas para poder mantener nuestro equilibrio. O sea, nos comparamos con lo vertical y horizontal para saber si nosotros estamos en esa misma posición. El sistema somatosensorial o proprioceptivo se organiza a través de nuestras plantas de los pies, o sea, de nuestros pies, tobillos, donde en general la referencia que toma esta zona es el piso, la superficie. Pero es importante aclarar que la superficie debe ser una superficie firme, recta, ¿bien? O sea que si hay superficies en planos inclinados o blandas o en movimientos, en general el sistema somatosensorial no se puede organizar correctamente, por lo cual el sistema nervioso central va a directamente tomar información de los otros dos sistemas, el sistema visual y el sistema vestibular, perdón. ¿Sí? Y por último, el sistema vestibular se va a organizar con la fuerza de gravedad. O sea que si nosotros, un ejemplo clásico, ¿no? Si nosotros estamos en un plano inclinado y cerramos los ojos, no nos vamos a orientar a través de la superficie ni a nivel visual, sino estaríamos rectos en el plano inclinado, por lo cual llevaríamos a 90 grados el tobillo, ¿bien? Por lo cual quedaríamos inclinados igual que el plano inclinado. Por lo cual lo que hacemos, o el cuerpo, o el sistema nervioso central, va a tomar la información de la gravedad para poder alinearse con ella. Bien, por eso vemos que una persona en un plano inclinado no está en el mismo plano, inclinado hacia adelante, si está mirando para adelante, o inclinado hacia atrás, si está subiendo un plano, ¿no? Un plano inclinado. Por lo cual se organiza a través de la gravedad. Bien, entonces, aquí vemos un video, y espero que los videos se vean bien. A veces pasa que en Zoom o la transmisión en vivo, a veces los videos se traban en algunas computadoras y otras no, depende de la señal de cada uno de ustedes. Aquí tenemos la cóclea, que es el órgano, digamos, a nivel auditivo, ¿no? El receptor auditivo. Y por la parte posterior encontramos el laberinto posterior, formado por el vestíbulo, donde vamos a encontrar dos órganos importantes otolíticos, gravitacionales, el utrículo y el sáculo. Bien, dentro del utrículo y el sáculo encontramos este receptor, encontramos una mácula, encontramos células ciliadas con sus respectivos cilios, la membrana otolítica y encontramos en la superficie, bien, aquí en la superficie encontramos los cristales de carbonato de calcio conocidos como otolitos u otoconias. Bien, los otolitos siempre están dentro del utrículo o dentro del sáculo. Y utrículo y sáculo nos dan, digamos, la medición de la aceleración lineal de la cabeza y de la gravedad. Aquí encontramos por detrás los canales semicirculares. Son tres. Y vamos a encontrar uno que está en el plano bien vertical también hacia arriba, allá arriba, que es el canal semicircular superior o anterior. Este que vemos acá en celeste o en verde, el canal posterior, y en verde el canal horizontal, semicircular horizontal o lateral.
Estos 3 canales están ubicados en el espacio de tal manera que puedan captar o medir la aceleración angular de la cabeza. El receptor de cada canal semicircular está en un lugar ubicado está en la ampolla, y dentro de la ampolla vemos esto, ¿sí? Las células ciliadas, la cúpula que se mueve y un líquido en su interior conocido como endolinfa, que hace mover estas células ciliadas cuando nosotros movemos la cabeza. Bien, entonces, en un gráfico más esquemático, tenemos dentro del utrículo del sáculo, tenemos esta estructura del utrículo del sáculo, y los otolitos viven ahí, forman parte de ese receptor, y ahí se deben quedar. A mí me gusta representar al sistema vestibular, o por lo menos en los oídos internos, sus receptores, como 2 avioncitos volando a una cierta altura del piso, ¿verdad? En este caso a 100. ¿Por qué puse 100? Porque justamente el oído interno, donde están estos receptores que yo les comenté recién, estos 5 receptores, utrículo, sáculo y los 3 canales semicirculares, emiten un tono de base, ¿bien?, de 100 pulsos por segundo, o sea, transmiten un pulso de 100 pulsos por segundo hacia el tronco del encéfalo, o sea, hacia lo que es el sistema nervioso central, donde están los núcleos vestibulares. Por lo cual, para decir que la cabeza está quieta, necesitamos, o estamos en equilibrio, estamos quietos, necesitamos que el oído derecho envíe 100 pulsos por segundo y el oído izquierdo 100 pulsos por segundo. Si ambos están enviando relativamente la misma cantidad de pulsos, el cerebro o el sistema nervioso interpreta que la cabeza está quieta. Ahora, si nosotros movemos la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, esto se va a modificar, los aviones no quedan en ese lugar. Por lo cual, hacia el lado donde nosotros movemos, el avión va a subir, ¿sí? Ahora, del lado contrario al que subimos, o sea, si en este caso giramos la cabeza hacia la derecha y subió el avión derecho, el avión del lado izquierdo, en un giro hacia la derecha de la cabeza, va a bajar. O sea que esto se produce en forma simultánea, mientras que sube uno, baja el otro. ¿Bien? Y lo mismo harían si giraría hacia el otro lado de la cabeza, ¿no? Cambiaría esta dirección. Pero lo importante es que, digamos, este movimiento de los avioncitos, del cambio de la frecuencia de los pulsos, que uno se fue a 150 y otro se fue a 50, solo se produce esta asimetría durante el movimiento de la cabeza y no cuando la cabeza está quieta. Entonces, si yo giro la cabeza a la derecha, bien, los aviones se desplazan, pero cuando la cabeza vuelve a estar quieta, los aviones vuelven a estar en 100 pulsos por segundo, hasta que vuelvo a girar yo nuevamente la cabeza. Bien, no sé si me pude explicar, pero la idea es esta situación donde es dinámica y donde los aviones, el sistema vestibular no está dormido, a las 24 horas está despierto, y lo que va a pasar es que cuando movemos la cabeza, estos avioncitos se mueven hacia un lado o hacia el otro. ¿Bien? Entonces, cuando movemos la cabeza hacia derecha y hacia izquierda, como diciendo no, lo que va a pasar es que nuestra información vestibular de los oídos van a aumentar y a disminuir constantemente. Entonces al cerebro le llega que hay un oído que está subiendo, el otro está bajando, el otro está subiendo, el otro está bajando, y eso es lo que el cerebro interpreta que la cabeza está en movimiento. ¿Bien? Ahora, si por ejemplo tenemos a Mr. Bean ahí parado y traccionado por 2 sogas por 2 nenas, bien, sabemos que la fuerza de ambas nenas, si son iguales, Mr. Bean va a quedar en su lugar, bien, porque se neutralizan esas fuerzas. Ahora, si hay una de las nenas que desaparece, supongamos que se lesiona y no hay una lesión, si esto sería, las nenas serían los oídos, ¿no? Se lesiona, vamos a encontrar en este gráfico que este gráfico, el señor Mr. Bean, se cayó sobre la nena que está todavía, no sobre la lesionada o sobre la que no figura en este momento. Esto no es lo que pasa en nuestro sistema vestibular cuando está funcionando incorrectamente, sino básicamente pasa lo siguiente. El sistema, o sea, los oídos internos, lo que hacen es generar en esa fuerza de 100 pulsos por segundo, no solamente es mantener la cabeza quieta, sino también el tono muscular del lado derecho y del lado izquierdo antigravitatorio también los mantiene. Por eso sabemos que hay un estado de semicontracción permanente que tienen los músculos antigravitatorios para no caernos. Por lo cual, en este es el caso donde si desaparece uno de los niños, por ejemplo, él desaparece al lado izquierdo, Mr. Bean se cae hacia el mismo lado donde desaparece. ¿Esto qué significa? Que si un paciente tiene una lesión del oído izquierdo, periférica,
lesión oído interno, yo lo que hablo es de la parte vestibular del oído, no la parte auditiva, sino la parte vestibular, se va a caer sobre el lado lesionado. Por eso vamos a ver que la lateropulsión de los pacientes que tienen daños agudos de un sistema vestibular repentinos, súbitos, se caen hacia el mismo lado. ¿Bien? Algo importante en tener en cuenta, no solamente a nivel corporal, como vimos recién, que aprendimos de que nuestro sistema vestibular influye en la función tónica de los músculos antigravitatorios y nos ayuda a mantenernos en equilibrio y el control postural, y que ese tono también va a modificarse cuando movemos la cabeza, que no es el mismo. También cuando movemos la cabeza se genera un reflejo, porque sabemos que hay una relación que está entre el oído interno y el ojo. Bien, hay una conexión. Y esa conexión que existe permite que se dé un reflejo. Y ese se llama el reflejo vestíbulo ocular. Por lo cual, tenemos la capacidad, en este caso, y hablando de seres humanos, de mantener estable la mirada en el objeto de interés, mientras movemos la cabeza. No solamente cuando movemos, como en este dibujo o en este pequeño video, sino también cuando caminamos y nos movemos. Siempre que movamos la cabeza, los ojos responden de una manera a ese movimiento de cabeza, y lo hace a través de este reflejo. Por eso los pacientes con daños vestibulares o con lesiones vestibulares, muchos de ellos van a tener daños en este reflejo y van a tener inestabilidad de la mirada. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que intervenir para evaluar y tratar también a estos pacientes este reflejo. Por eso una de las pruebas que quiero enseñarles en el día de hoy tiene que ver con este reflejo vestibulocular muy importante. Entonces, si nosotros vemos un video, cómo se mueve esto, cómo sería este reflejo vestibulocular, sabemos que cuando movemos la cabeza a derecha e izquierda, se mueve la endolinfa que hay en los canales semicirculares. Y ese movimiento de la cabeza, el movimiento de la endolinfa, ¿sí?, hace que, bien, como lo vemos ahí, que los receptores de los canales semicirculares se activen. Esto que hablábamos de aumentar o disminuir los pulsos por segundo. Perfecto. Entonces, ahí automáticamente va al tronco del encéfalo y del tronco del encéfalo sube al mesencéfalo, protuberancia, y va a los músculos extraoculares. ¿Bien? Como vemos ahí. Y lo que hacen es mover los ojos hacia el lado contrario del movimiento de la cabeza. ¿Para qué? Para neutralizar el movimiento. O sea que si yo muevo la cabeza hacia derecha o hacia izquierda, los ojos se van a mover en la misma dirección, pero en sentido contrario, a la misma velocidad. O sea que si muevo la cabeza a la derecha, los ojos se mueven a la izquierda. Bien, entonces eso me permite mantener mis ojos en el punto o en el target de interés. Y eso es reflejo, nadie está pensando en eso cuando mueve su cabeza. Entonces tenemos el reflejo vestibulocular que está por acá arriba. Bien, como vemos la conexión del núcleo vestibular que vemos acá, este es el oído, el núcleo vestibular, y cómo se conecta con los pares craneales oculomotores, tercero, cuarto y sexto, y mueven los ojos. Y también tenemos nuestro reflejo vestíbulo espinal, que tenemos la parte de abajo, que también sabemos que cuando movemos la cabeza, también se generan estimulaciones a nivel del cuerpo, solamente del cuello y también del cuerpo, para básicamente hacer una influencia tónica en la musculatura extra, digamos, antigravitatoria. Entonces, las funciones que tiene el sistema vestibular básicamente es saber, darnos una noción de dónde está nuestra cabeza, ¿bien? De medir las aceleraciones lineales y angulares y permitir la construcción y orientación espacial. Bien, construir el espacio, que es importante en lo que es para movernos y poder anticiparnos a lo que tenemos que hacer. Y también, obviamente, mide las aceleraciones lineales y angulares de la cabeza, todo lo que sean movimientos de rotación, flexo-extensión, inclinación, y todo lo que sean movimientos lineales hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, o laterales, donde se desplaza linealmente, también el sistema vestibular se estimula y genera reflejos, vestíbulo ocular y vestíbulo espinal. Y también entonces mantiene estable la mirada cuando movemos la cabeza, eso es a través del reflejo vestíbulo ocular.
y el tono muscular, el tono extra, digamos, antigravitatorio a través del sistema o reflejo vestíbulo espinal, como habíamos visto, el tono y la postura. Este sistema envejece, este sistema se va disminuyendo la cantidad de células ciliadas que veíamos en los receptores. Estos sistemas, digamos, si uno no se mantiene en actividad durante la vida, es muy común encontrar que el sistema vestibular vaya disminuyendo y que si no existe la actividad física constante, la movilidad, el movimiento, que esto siempre tratamos de que nuestras personas mayores hagan, digamos, el sistema es difícil de compensar a través visual, proprioceptivo, auditivo, por lo cual se ven situaciones, digamos, difíciles cuando las personas quieren hacer actividades que exceden a lo que puede soportar el sistema vestibular, el sistema proprioceptivo, somatosensorial. Por lo cual, por ejemplo, aquí vemos esta persona que vamos a ver ahora que tiene un buen movimiento, ¿verdad? Está bailando. Bien. Perfecto, un buen swing, recordando sus viejos tiempos. Pero ¿qué pasa? El problema es que cuando vaya a exigirles al sistema vestibular, el sistema vestibular no va a poder reaccionar porque no hay receptores correctamente que puedan generar un buen control postural y una reacción de enderezamiento, una respuesta, reflejo, por lo cual es muy importante saber de que en las personas mayores, cuando estuvieron mucho tiempo sin actividad, el tema de retomar la actividad nuevamente puede hacer que los pacientes se caigan porque no tienen a los sistemas sensoriales activos y dispuestos a recibir información de rotaciones, de visuales, entonces eso hace que predispone a la caída, como el pobre señor le pasó recién en el video. Entonces, cuando ven unas imágenes acá, uno lo primero que dice es, qué vértigo me da, ¿no? O sea, la población en general y el que no conoce las definiciones específicas de la diferencia entre vértigo y mareo, en general, estas situaciones de estar en estos abismos, lo que las personas hablan directamente que dan vértigo, ¿bien? Y en general la población piensa que esto da vértigo, vértigo a la altura, vértigo a la aceleración, ¿no? Del cuerpo, los autos rápidos, ¿bien? Pero en general nosotros tenemos otra forma de ver esto, ¿bien? Y la definición de vértigo y mareo es un poco diferente. Por eso hay dos conceptos importantes que hay que diferenciar y nos van a ayudar también en esta detección temprana del paciente vestibular, donde el primero sería caminar sobre algodones o estar en las nubes. Bien, mareo es la sensación inespecífica, difícil de describir, que el paciente lo refiere como cabeza liviana, vacío, sensación de flotación, caminar sobre algodones. Realmente es una definición difícil para el paciente, no sabe cómo decir que está mareado. Entonces busca un montón de palabras para poder definirlos. En cambio, la segunda foto ya es una foto, es algo más objetivo para el paciente. Más allá que no es objetivo en sí, porque no se puede ver, pero el paciente lo siente como algo real que le está pasando, que es esta sensación de giro, ¿no? Que en general se demuestra así de esta manera. Entonces, cuando el paciente refiere que las cosas le giran alrededor, o el paciente siente que está girando como si estuviese dentro de un lavarropa, o está dentro de un huracán y todo está girando alrededor, eso es vértigo. Eso es lo más, el concepto más importante que tiene, ¿bien? La palabra vértigo. Por lo cual, esto es lo que yo les propongo a ustedes que lo tengan en cuenta cuando estén frente a un paciente y dice que está mareado, indaguen un poco más, porque muchos de esos pacientes que están mareados en realidad están sufriendo de vértigo. Bien, porque en general el paciente el vértigo solo lo va a relacionar a la altura o a la velocidad, no a la sensación que las cosas giran. Las personas utilizan mareo para todo. Si se sienten inestables, están mareados. Si se sienten a veces náuseas, están mareados. Si están embotados, tienen mareo. Todo lo relaciona con el mareo. El vértigo, el mareo, representa uno de los síntomas más frecuentes de consulta. Bien, y a veces genera controversias diagnósticas en muchos de los casos. Las causas de mareo son muchas. No es que todas las causas de mareos son vestibulares. Eso es algo importante para tener en cuenta. No todo paciente que está mareado tiene una afección vestibular. Ahora, el paciente que tiene una afección vestibular puede obviamente referir que está mareado. Pero tenemos que tener en cuenta que el mareo puede producirse porque el paciente está con una hipoglucemia, por ejemplo, está con una crisis de ansiedad generalizada, o fobias, por ejemplo,
alteraciones en la presión, hipotensión. La hipotensión ortostática puede marear, o la hipotensión misma, o la hipertensión puede generar mareos, dolor de cabeza. Intoxicaciones farmacológicas, efectos adversos de medicamentos. Si ustedes ven los prospectos, está lleno de efectos adversos. Anemia, que el paciente puede no saberlo o sí, y puede ser algo que puede relacionarse con el mareo. O en las mujeres, por ejemplo, cuando están embarazadas, también pueden, en el primer trimestre, pueden referir mareos y no saber que están embarazadas. Entonces es algo a tener en cuenta en mujeres fértiles, la posibilidad, y jóvenes, la posibilidad obviamente de tener un estado de embarazo, por lo cual podría ser una de las preguntas a tener en cuenta. Y también tenemos algo como esto, bueno, estamos acá invitados por el Colegio de Kinesiólogos, obviamente también tenemos que hablar un poco sobre el mareo y las cervicales. Sabemos que también hay una asociación con esto, de hecho existe el mareo cervicogénico. Bien, ahora lo que sí, lamentablemente no tenemos test o pruebas clínicas con buena sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, negativos, que nos ayuden a poder diferenciar rápidamente un paciente con problemas cervicales, o sea, el mareo de origen cervical. Sabemos que hay muchos más pacientes con disfunción vestibular que tienen mareos que los que tienen con alteraciones cervicales, y son pacientes, hay que saber diferenciarlos, porque un paciente con mareo cervicogénico probablemente se beneficia de la terapia manual y de la kinesioterapia, la osteopatía, de la reeducación postural global. Se va para ese lado. Ahora, si el paciente tiene un daño vestibular, no se va a beneficiar de la terapia manual, se va a beneficiar de la rehabilitación vestibular. Entonces es importante. El síndrome rotacional de arteria vertebral es algo que en general se lo ha hablado mucho, y esto típicamente, ¿no? Cuando uno dice que cuando gira la cabeza se comprime la arteria vertebral, y eso es lo que da los síntomas. Realmente, digamos, si uno revisa la literatura y se pone a buscar, en general encuentra que el síndrome de la arteria rotacional de la arteria vertebral, mejor dicho, o el Van Hunter Syndrome, es un síndrome raro de encontrar, no es algo frecuente, existe pero no es frecuente. Y en general se debe hacer alguna angioresonancia para detectarlo. Entonces, el síndrome de latigazo cervical sí está bastante frecuentemente relacionado o asociado, mejor dicho, al mareo. El vértigo es infrecuente en los latigazos o whiplash. La mayoría o la mitad refiere mareo en inestabilidad luego del whiplash. No se ha encontrado, digamos, es raro encontrar una lesión del oído interno por este mecanismo. Y en general la teoría más aceptada es actualmente que el trauma o el latigazo modifica la propiocepción de la región cervical, y esto lo que hace es generar un mismatch, un error entre la información visual, vestibular y propioceptiva con ese trípode que vimos, y por lo cual hay una alteración en la integración de los tres sistemas. Ahora, no por un daño vestibular, sino un daño a nivel propioceptivo, profundo. Entonces, la literatura habla y muestra estas fotos como el test de Klein, ¿no? Donde se le genera una rotación de la cabeza y una extensión en busca de comprimir la arteria vertebral y generar síntomas, bien, que es muy comúnmente usada por los profesionales que hacen terapia manual para ver si el paciente manifiesta síntomas. Y acá yo, por ejemplo, estoy haciendo una maniobra que es parecida a esa, pero en realidad nosotros la conocemos con otro nombre, la vamos a ver más adelante, y en realidad no estoy comprimiendo la arteria vertebral, sino simplemente lo que estoy haciendo es evaluando el oído interno, en algo que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, aquí vemos al doctor Andrés dos Santos Silva de Brasil, fisioterapeuta vestibular, que vemos que está haciendo una maniobra parecida a la de Klein, pero en realidad en una posición sentada, donde lo que está haciendo es rotando la cabeza y llevando el cuerpo hacia adelante para generar la extensión, pero no la cabeza sobre el cuerpo, sino el cuerpo sobre la cabeza. Entonces con eso podría aislar a los receptores vestibulares y poder evaluar mucho más a nivel cervical y no tanto vestibular. Entonces, el diagnóstico de mareo cervicogénico es un diagnóstico por exclusión, ¿bien? O sea, ¿exclusión de qué? De la patología vestibular, porque es mucho más frecuente. O sea, tenemos que estar seguros que el paciente no tiene un daño vestibular para poder relacionarlo un poco más al mareo cervicogénico, pero también sabemos que pueden coexistir con mareo cervicogénico con otros diagnósticos, como por ejemplo la migraña. Entonces, cuando un paciente tiene vértigo y va al médico, generalmente el médico generalista, no el médico especialista, los otorrinos, los neurólogos, o médicos generalistas, pero que saben y están
enterados sobre este tema y han estudiado sobre el tema del vértigo y el mareo, en general lo que está pasando es que los médicos ponen el diagnóstico de síndrome vertiginoso. Bien, pero el síndrome vertiginoso viene acompañado de dos síntomas o signos. Uno es el signo, digamos, de la radiografía, que es la rectificación cervical, y otro es el síntoma que manifiesta el paciente, que es el dolor cervical. Muy común en los pacientes vestibulares tener ambos, ¿bien? Pero la causa de sus síntomas, de su vértigo, no es la rectificación cervical, no es el dolor cervical o la contractura cervical, ¿bien? Sino, digamos, es el daño vestibular, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el síndrome vertiginoso más estas dos, la rectificación de la columna cervical más el dolor cervical, es un combo perfecto que en su interior tenemos lo que es la orden o la prescripción de kinesiología que hace el médico, que en general lo hace asociado al síndrome vertiginoso con la cervicalgia, por eso indican generalmente fisiokinesioterapia y digamos, agentes físicos para poder resolver la consecuencia y no la causa. Bien, obviamente siempre y cuando esto no sea un mareo cervicogénico, pero como estoy hablando de vértigo, y habíamos dicho que el vértigo es atípico en las regiones cervicales, entonces se entiende que estamos hablando de un vértigo de origen vestibular. Entonces los diagnósticos incorrectos, como pasó acá, generan malas decisiones. Nosotros somos profesionales de salud que constantemente tomamos decisiones. Y esto lo único que va a hacer es retrasar la recuperación de los pacientes y aumenta la posibilidad de asociar o incrementar la ansiedad y la depresión muy comunes en esta población. Aquellos que hagan rehabilitación vestibular y atiendan pacientes en su consultorio, sabemos que hay bastante prevalencia o la incidencia de comorbilidades psiquiátricas previas que se exacerban o que aparecen nuevamente es bastante alta. Bien, entonces también tenerlo en cuenta que cuanto más tiempo tardemos en diagnosticar a estos pacientes y cuanto más tiempo tarden en iniciar un programa de rehabilitación acorde, se van a asociar otros síntomas como ansiedad, otros problemas como ansiedad o depresión, y esto hace que el paciente luego siga al médico y termine en el psiquiatra con medicación psiquiátrica, obviamente. Entonces, cuando una persona, como en este emoticón, ¿sí? Todos sabemos que este emoticón está representando un emoticón febril, ¿sí? Esperemos que no tenga el COVID-19, pero este paciente, que sería este emoticón, si va al médico con fiebre y el médico piensa, bien, y lo único que le dice que tiene un síndrome febril, le da paracetamol y lo manda a la casa y le dice que ya se le va a pasar y no tiene más que nada y no lo revisa, no sería lo correcto, bien, porque este emoticón probablemente no esté contento con ese médico, ¿sí? Sabemos que esto es raro que pase, y más en estos momentos o en estos tiempos, pero digamos, lo que va a buscar el emoticón es la causa de la fiebre. Ahora, si yo pongo la misma representación, pero en pacientes con vértigo, cuando van al médico con vértigo, el médico piensa y lo primero que se le ocurre, obviamente, es poner el síndrome vertiginoso. Le dan Dramamine y lo mandan a la casa, ya se va a pasar. Probablemente son la cervical, el estrés, algo que le cayó mal, el asado, el vino, algo que lo va a relacionar con un problema hepático, gástrico, lo que sea. Entonces, esto es lo mismo. El problema que acá, que las personas, cuando le dicen que tienen síndrome vertiginoso, creen que ellas de por sí son portadores de un síndrome vertiginoso y eso es un diagnóstico ya cerrado y que sufre de eso. Y no se pone a pensar demasiado cuáles son las causas del síndrome vertiginoso. ¿Bien? Pero esto va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Ya las personas hoy ya van al médico preguntando si no son las piedritas del oído, ¿no? Ya son bastante famosas y los médicos ya, al recibir tanta cantidad de pacientes que le preguntan sobre las piedritas, probablemente muchos de los que no son especialistas han ido a buscar de qué se trata esto. Ahora, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo no hacía rehabilitación vestibular, porque yo no es que me recibí, empecé a hacer rehabilitación vestibular, sino tuve en el área de la terapia manual al principio. Entonces, cuando a mí llevaban los pacientes al consultorio y les decía que los tenía que acostar para hacer alguna terapia manual, alguna maniobra específica, y el paciente, generalmente los pacientes mayores, me decían que no se querían acostar, porque si se acostaban se mareaban, ¿bien? Era algo que me molestaba bastante, ¿no? Porque no me dejaba hacer la terapia como a mí me gustaría hacer o como me habían enseñado en la facultad, ¿no? Esto es más en los primeros años
de uno recibido. Entonces siempre lo que hacía era fastidiarme por lo que me estaba diciendo el paciente y no preguntarme por qué se mareaba cuando se acostaba, ¿no? Yo decía, bueno, es parte de la vejez, es parte de los abuelitos, pero en general entonces lo que uno hacía, que era la conducta que tomaba, era colocarlos sentados a los pacientes que no podían acostarse, y los trabajábamos sentados, bien, a nuestro pesar. Bien, y probablemente nos estaríamos perdiendo detectando un paciente vestibular en esta situación. Y ya vamos a ver por qué un paciente se dice que se marea cuando se acuesta, o se levanta, o gira en la cama, o en la camilla. Tenemos que pensar que podría tener algún problema vestibular que vamos a ver más adelante. Entonces, la situación actual en Latinoamérica, porque esto probablemente lo estén participando no solamente de Argentina, sino en los países hermanos o países latinoamericanos, hasta probablemente en otros países de otros continentes. Y la situación actual, puntualmente en Latinoamérica, para contarles, es que hay muchas personas, como en todos lados, que padecen vértigos y mareos. Es la segunda causa o motivo de consulta al médico. Hay una gran cantidad de pacientes relacionados a mareo, con síntomas mareo-vértigo. Ahora, las autoridades sanitarias y los profesionales de la salud de primera atención desconocen muchas veces sobre las causas reales de estos síntomas. Y está muy arraigado el tema de las cervicales y el vértigo y mareo. Probablemente una porción de esos pacientes tienen razón, que son cervicales o mareos cervicogénicos, un grupo de ellos. Pero hay un grupo muy grande de que probablemente no sea debido a las cervicales, que sea un problema realmente diferente y que esté ubicado en otra parte de la región del cuerpo, que en este caso es en el oído interno. ¿Bien? Y además tenemos pocos especialistas, es un gran problema. Muchos pacientes, pocos especialistas, o sea, hay mucha demanda, poca oferta, y tenemos acá otoneurólogos, neurotólogos, y en este caso, porque bueno, obviamente yo soy fisioterapeuta o kinesiólogo, también cada vez está creciendo un poco más el tema de la especialidad, o sea, de los fisioterapeutas vestibulares, pero todavía son necesarios en muchos países de Latinoamérica que existan rehabilitadores vestibulares. Entonces, lo importante es lo que estamos haciendo ahora, lo importante es la educación, lo importante es compartir los conocimientos, lo importante es no guardárselo y decir, bueno, yo solo voy a hacer esto, sino es abrirse y compartir, y que todos podamos detectar pacientes vestibulares y que algunos puedan decidir comenzar a especializarse en esta área, o directamente saber detectarlos y derivarlos a las personas a los profesionales correspondientes. También eso, básicamente, quien se va a beneficiar es el paciente, y eso lo tenemos que tener muy bien claro. Entonces, con respecto y volviendo a las cervicales, el 85% de los pacientes que experimentan síntomas crónicos luego de una lesión cervical reportaron los mareos. Bien, ahora, frecuentemente se utiliza vértigo cervical, pero realmente no es un vértigo, aunque en la literatura van a ver como vértigo cervical. Entonces, el mareo cervicogénico es un mareo asociado con el movimiento del cuello, pero también cuando movemos el cuello también movemos a nuestro sistema vestibular, así que también hay que tener en cuenta que es difícil diferenciarlo. La asociación temporal nos puede ayudar entre el inicio del mareo y el dolor cervical. Ahora, muchas veces comienza el dolor cervical y también puede comenzar el mareo, o el mareo genera dolor cervical. Entonces tampoco esto hace que nos ayude demasiado a entender. Frecuentemente está asociado, y esto sí, a traumatismos, bien como el whiplash. Entonces, si un paciente tiene un whiplash, también podría uno relacionar al mareo cervicogénico, bien. Y obviamente las alteraciones estructurales muy importantes y degenerativas de la región cervical podría llevarnos, y que tenga una evaluación vestibular normal, ¿sí? O sea, que no encontremos nada vestibular y tenga un whiplash y que esté mareado, y que el mareo empezó con el whiplash y tenga una función vestibular normal, uno podría estar más cerca de un mareo cervicogénico. Bien, ahora, buscando, digamos, y leyendo y trayendo lo que ha escrito el doctor Darío Jacobino, médico neurólogo, neurotólogo argentino, el año 2013 hicieron que presentaron la hipótesis de vértigo de origen cervical asociada a la migraña. O sea, se postula esta hipótesis y podría explicar por qué algunos pacientes que tienen dolor cervical, que son migrañosos, tienen vértigo. Ahora, el vértigo no lo tienen por su región cervical, sino el vértigo lo tiene relacionado a su migraña. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Las personas que le duelen el cuello frecuentemente son migrañosas. Y sabemos hoy, y ya existe la migraña vestibular, y sabemos que las pacientes pueden tener vértigo de origen migrañoso. Bien, y a veces están con dolor de cabeza y a veces no, a veces pueden tener solo crisis de vértigo.
de vértigo sin dolor de cabeza, y puede ser una migraña. Y las migrañas vestibulares son más comunes en jóvenes y en mujeres, y hay que tener en cuenta que también ellos también sufren de su región cervical. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos el mareo puede ser de origen vestibular y no vestibular. Cuando es de vestibular sabemos que puede ser periférico, o sea, en el oído interno, en alguna lesión de algún receptor que vemos ahí, o del nervio vestibular. Central, cuando la lesión es en el tronco del encéfalo más arriba, y mixto cuando combina ambos, ¿no? Periférico y central. Y no vestibular tenemos una lista enorme, hay muchas causas no vestibulares, ¿sí? En general, los pacientes se benefician de la rehabilitación vestibular, los que más se benefician son los pacientes vestibulares periféricos. Por eso es importante detectarlos y saber si es necesario ir al fisioterapeuta o al rehabilitador vestibular o no, y no continuar haciendo, por ejemplo, otro tipo de tratamientos. Entonces, ¿se acuerdan los avioncitos? Están volando a 100, significa que la cabeza está quieta. Bien, o sea, nos estamos moviendo. Y cuando movemos la cabeza, esos avioncitos se empiezan a mover. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la cabeza quieta como en este momento y ustedes lo están viendo, y un avioncito rápidamente cae a valores de 50? Sí mover la cabeza. O sea que esto es totalmente patológico, no es fisiológico que un oído deje de funcionar el 50%. O sea que menos de tener 100 pulsos por segundo, tiene 50 pulsos por segundo. A esto nosotros lo llamamos una hipofunción vestibular unilateral súbita. ¿Por qué? Porque estábamos bien y automáticamente descendió el avión, significa que disminuyó la información que emite el oído hacia el tronco del encéfalo. ¿Está claro? Eso es la hipofunción unilateral, es súbita en este caso. ¿Puede darse en forma crónica? Sí, puede ser que en meses, semanas, meses, este avioncito ir bajando. Y eso es diferente, porque ya habla de una hipofunción ya más crónica. Ahora, en las lesiones súbitas, esto pasa. Y hay una pérdida de la función vestibular súbitamente. Y mucho más drástica y mucho más catastrófica para el paciente es que el avioncito no solamente baje de su altitud, digamos, ¿no? Su cantidad de pulsos, en este caso, sino que se estrelle en el piso. Bien, o sea que pierda totalmente esa información que emitía a los 100 pulsos por segundo, las 24 horas del día, desaparecieron. No están mal más de un lado, pero sí están los 100 pulsos del otro lado. Por lo cual el cerebro interpreta, si hay 100 de un lado y 0 del otro, lo que está interpretando es que la cabeza está permanentemente en movimiento. Y si estamos permanentemente en movimiento, lo que va a referir el paciente es vértigo. ¿Bien? Y nosotros vamos a poder notar en los ojos, porque sabemos que los oídos influyen en los ojos, un movimiento involuntario, en forma constante y rítmico, conocido como nistagmus. Bien, es típica la crisis vestibular aguda, que se generen estos síntomas y signos repentinamente. Entonces, el vértigo siempre se da porque hay una asimetría vestibular. O sea que la información de un oído es diferente a la otra y que esa asimetría vestibular se debe dar en forma súbita, a través de un daño agudo. Por ejemplo, fisiológicamente podemos generar las asimetrías. Bien, por ejemplo, girando. ¿Quién no jugó alguna vez? Bien, a este juego que lo que hace es generar la simetría y genera la lateropulsión y la caída. ¿Por qué? Porque hay un oído que dejó de funcionar con respecto al otro. Bien, entonces hay una asimetría en la información vestibular. Entonces, si yo giro, y lo que hago es una asimetría, hay una pérdida del control del cuerpo y una caída. Bien. En este perrito, por ejemplo, lo que le pasó también fue esto. Hay un oído, un avioncito se cayó. Ese avioncito desapareció, bajó su función o se estrelló contra el piso. En este caso, probablemente haya sido el avioncito del lado derecho y que el perrito quedó con el til cefálico hacia la derecha y girando, ¿no? Como en una rotonda, dando vueltas en una rotonda. Esto es típico por la pérdida del control postural también. Y vemos el nistagmus horizonte rotatorio hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es una lesión derecha y las lesiones derechas periféricas dan nistagmus con fase rápida hacia la izquierda, hacia el lado contrario. ¿Bien? Probablemente este perrito esté sintiendo en este momento vértigo, porque la falla es súbita. El dueño dijo, algo le pasa a este perro, que empezó a caminar en círculos con la cabeza inclinada y cuando le vieron los ojitos le encontraron esto.
Bien, ahora este perrito necesita estar acostado todo el tiempo, necesita estar semanas o meses acostados en su cucha para recuperarse de la lesión que tuvo recién. Bien, y representando esto en los seres humanos probablemente van a preferir eso. Generalmente el perro no, a un par de días se va a levantar, se va a empezar a mover, se golpeará un poco hasta que arranca. Ahora el ser humano en general, y más el adulto o la persona mayor, obviamente tiene más cuidados con esto y generalmente prefiere estar en la cama, prefiere estar en la oscuridad, prefiere estar tranquilos, acostados, sin que nadie lo moleste, porque saben que cada vez que se muevan le van a generar los síntomas y tienen miedo que todo vuelva a aparecer, ¿no? Entonces lo que hacen es quedarse muy quietitos. Y en general lo que pasa es que quedarse quieto después de una lesión vestibular periférica, como en este caso, mismo central, lo único que hace es empeorar las cosas. Bien, lo que necesitan las personas con daño vestibular es moverse. O sea, lo que hay que hacer es intervenir urgente después de una lesión vestibular. Los pacientes tienen que iniciar un programa de rehabilitación. Entonces, lo que tenemos que darles a estos pacientes es movimiento. Bien, entonces, ¿qué hago frente a un paciente que me dice que tuvo vértigo, tuvo una crisis de vértigo? Bien, lo tenemos que interconsultar al especialista, ¿no? Al otoneurólogo, al neurotólogo. Ahora, si se los derivaron a rehabilitación, bueno, lo podemos derivar. Si yo no sé atender pacientes con vértigo o mareo, lo que tengo que hacer es derivarlos a los profesionales que sí lo saben hacer. No trate las cervicales porque si no está seguro que es un mareo cervicogénico, y recuerde que si el paciente tuvo experiencia de vértigo súbito, como yo se los expliqué, en general no se deben a sus problemas cervicales. Probablemente es un problema diferente y probablemente sea involucrado el sistema vestibular. Obviamente también pueden estudiar rehabilitación, formarse en estas áreas y poder atender al paciente. Ahora, no todos están interesados y es lógico que pase, pero saber detectarlos para poder derivarlos al profesional correspondiente. Entonces, lo que necesita este perro es sentarse lo antes posible, caminar lo antes posible y hacer actividad física, movimiento lo antes posible, en forma progresiva. Entonces, no necesita estar en reposo. Por eso ahí está el que haga rehabilitación vestibular para acompañar este proceso en forma lenta, gradual, progresiva, para lograr que el paciente retome sus actividades de la vida diaria normalmente, en contra totalmente del reposo. Entonces, probablemente este perro lo que tuvo, y que es muy común también que aparezcan en épocas como ahora, otoño, invierno, ¿no? En la zona donde hay circulación viral, quizás ahora hay un poco menos porque la mayoría todos están usando tapabocas o el barbijo, y hay un aislamiento social, por lo cual la circulación viral, no solamente del coronavirus, sino también de la influenza y del herpes y un montón de otros virus, van a estar, digamos, va a ser diferente y mucho menor, por lo cual el impacto va a ser menor, probablemente se vea menos neuronitis, menos parálisis faciales periféricas en esta época, porque en general la circulación viral es menor, seguramente va a ser menor por este aislamiento social preventivo, sí, obligatorio. Entonces, la neuronitis vestibular, si yo lo quiero resumir rápidamente y para que ustedes lo conozcan más rápidamente, es como la parálisis facial periférica cuando se afecta el séptimo par, que se paraliza la mitad del cuerpo, que es relativamente rápido y se instaura rápidamente. Bueno, pero menos de afectar al séptimo par, afecta al octavo par. O sea, puntualmente al nervio vestibular. Deja de lado el coclear, o sea que no hay problemas auditivos en las neuronitis vestibulares. Es una pérdida súbita de la función vestibular. ¿Se acuerdan esos 100 pulsos por segundo que emitía y se transmitía por el nervio? Bueno, al inflamarse el nervio por un virus, que generalmente es el herpes simple, se inflama y pierde la conducción. Puede ser parcial o total, o sea, tú puedes una neuronitis parcial, una hipofunción vestibular o una pérdida total de la función. O sea, que el avión vuela a mitad de recorrido a 50 o se estrella en el piso. Ambas pueden ser causadas por esto que es la neuronitis vestibular, que es bastante frecuente, en general ocupa hasta el 9% de las consultas en centros especializados, hay una incidencia del 3,5 cada 100.000 habitantes, ¿bien? Y se produce una pérdida súbita, es como la parálisis facial, simple. Y son pacientes de oro, candidatos a rehabilitación vestibular. Pero hay que detectarlos tempranamente e iniciar tratamientos tempranamente. Un paciente con neuronitis termina siendo un paciente psiquiátrico en el futuro por no recibir la atención adecuada. Aquí vemos cómo el nervio vestibular, como ustedes están viendo acá, tiene dos ramas, superior e inferior, y en general las neuronitis pueden afectar la rama superior, solo la rama inferior, o puede afectar
ambas, ¿sí? Es un poco más común que se afecte la rama superior, pero ya se están viendo también neuronitis vestibulares inferiores, simplemente. ¿Bien? Ahora, yo lo comparo siempre al sistema vestibular como el sistema como un smartphone, ¿no? Entonces vamos a sacar lo central, que me molesta un poquito acá, vamos a quedarnos con los periféricos, que es lo más común. No tenemos mucho tiempo para hablar central porque es un capítulo enorme. Tenemos acelerómetros, giroscopios, eso es lo que pasa. Es como que tuviéramos dos smartphones en nuestra cabeza de un lado y del otro. Ahora, cuando eso funciona mal, ¿bien? Vamos a tener diferentes grupos de pacientes. Tenemos un paciente que el smartphone le funciona mal de un solo lado. O sea, hay una lesión unilateral. Un solo oído, un solo smartphone. ¿Sí? Los receptores de este lado se afectaron. El otro está andando bien. Es un solo lado. Es una hipofunción de un lado solo. Pero puede ser que los dos smartphones que tengo acá ubicados estén andando mal. Por lo cual, esto se conforma una patología vestibular bilateral. Periférica bilateral. Entonces, estos dos grupos de pacientes, que la mayoría son unilaterales y tengo menos posibilidades de tener lesiones bilaterales, aunque existen, pero lo que más común vamos a ver son unilaterales, estos pacientes se benefician de rehabilitación vestibular. O sea que encontrarlos y decir, usted tiene una hipofunción vestibular unilateral, es importante porque lo que va a necesitar ese paciente es rehabilitación vestibular. Y si es una lesión bilateral completa, o sea, hay una pérdida total de la función vestibular, lo que va a necesitar y lo único que puede hacer hoy el paciente es hacer rehabilitación vestibular, porque no hay fármacos, no hay cirugías que pueda resolver el problema de la falla o de la falta total de función vestibular. Actualmente hay dos grupos de investigadores en diferentes países que están estudiando y ya han intervenido a varios pacientes colocándoles el implante vestibular. Nosotros conocemos el implante coclear, que ayuda a escuchar a las personas sordas, ¿bien? Pero hoy ya se ha diseñado y ya hay personas bilaterales implantadas con giroscopios y acelerómetros ubicados dentro del oído, y eso hace que los pacientes puedan mejorar su función y volver a retomar, obviamente que necesitan una reprogramación y es una rehabilitación importante. Todavía no es de uso comercial, uno lo puede comprar o pedir ser intervenidos con esto, está en fase experimental, pero es lo que va a venir en el futuro. Y el tercer grupo que me gustaría, y vamos a charlar también hoy, es el paciente con vértigo posicional paroxístico benigno, que es el paciente estrella de todo médico, fisioterapeuta, rehabilitador, porque es un paciente que si las cosas van bien, porque después de tantos años sabemos que a veces pueden ir mal con estos pacientes, si las cosas van bien, los pacientes van a agradecer mucho y genera mucha satisfacción, porque con poco hacemos mucho. O sea, con una maniobra muy sencillita, que tarda unos minutitos, el paciente resuelve su problema de vértigo. Entonces, pacientes que hace meses que vienen sufriendo y limitando sus actividades, ustedes en 5 minutos le resuelven al paciente el problema. Entonces, muchas veces cuando pasa eso, es muy satisfactorio para el profesional. Ahora, estos tres grupos impactan en la vida del paciente, estas patologías, estas lesiones, esta hipofunción, sí, obviamente. Algunos más, otros menos, esto depende de cada persona. Pero sí hay un impacto en la calidad de vida. Bien, no solamente en las personas mayores, sino también en las personas jóvenes, laboralmente activas o en estudiantes. Se ve mucho cómo impacta negativamente en el deporte. Bien, entonces, ahora nosotros hicimos, por ejemplo, una investigación hace poco, lo publicamos en el 2018, en la Journal of Asian Research, que de 57 pacientes adultos mayores con lesiones vestibulares, y le tomamos el Disney Handicap Inventory, que es el cuestionario de percepción de discapacidad, y vemos como al inicio, ¿no?, los pacientes tienen en las tres esferas de este test, a nivel físico, emocional, funcional, que son las tres áreas o dominios que utiliza el DHI, el que mide la percepción de discapacidad. Vemos que al inicio de la rehabilitación todos los pacientes tienen en promedio un alto DHI, ¿bien? Y que luego de la rehabilitación, más allá que no es una charla de rehabilitación, sino de detectar pacientes, vemos que también mejoran y disminuyen después de la rehabilitación. Entonces, es importante detectar estos pacientes, porque sabemos que tienen percepción de discapacidades altas por su problema vestibular, y que iniciar un programa tempranamente de rehabilitación vestibular los va a ayudar a mejorar su percepción de discapacidad y sentirse más funcionales y más activos. Bien, entonces, saquemos por un momento
lo que está en rojo. Lo que está en rojo es el vértigo posicional paroxístico benigno. Y tiene un color rojo puntualmente porque el vértigo posicional paroxístico es molesto, es irritativo, es como el fuego, ¿sí? Quema. Entonces, lo que vamos a sacar un ratito ahora y después lo vamos a retomar al final. Vamos a quedarnos con las hipofunciones vestibulares, que aquí sí no es irritativo, es una disminución de la función, es una parálisis, una paresia, como quieran ustedes llamarlos, o reflexia, hiporreflexia, todo hipo. Entonces, vamos a ver este video, ¿no? Mientras me un poco de agua, ya, la voz. Im absoluten Luxussegment verbindet Rolls-Royce Tradition und Moderne. Jüngster Beweis ist der Brace. Auch der Bien, hay una pérdida súbita del equilibrio. Si ustedes ven, hay una caída hacia la izquierda, es el CEO de BMW mostrando un hermoso auto, pero que no lo pudo terminar de presentar porque hay una caída súbita hacia la izquierda y el paciente va caminando hacia la izquierda. ¿Bien? Entonces, frente a esta situación, lo que nosotros tenemos que pensar, o el médico que esté en ese momento tiene que pensar, o esta persona, a este CEO de BMW, le dio un stroke, ¿sí? O sea, una ACV, y lo tiró al piso, o lo que pudo haberle pasado también es una falla vestibular del lado izquierdo súbita. ¿Se acuerdan del Mr. Bean que lo estaba sosteniendo un nene y que si el nene desaparecía se caía sobre ese lado? Bueno, es como que a esta persona podría haber desaparecido ese nene que lo estaba sosteniendo de ese lado y se hizo una caída repentina hacia izquierda. O sea que lo que debería hacer cualquier médico en la urgencia o estar en ese lugar es diferenciar si el paciente ha tenido un ACV o una falla vestibular súbita izquierda. Obviamente que el pronóstico es diferente y la actuación es diferente, o los tiempos que se manejan de urgencia son totalmente diferentes. Entonces, en general lo que se tiene que poner en práctica es un protocolo que se fue publicado hace unos años atrás, el doctor Catá, ¿sí? Que es el protocolo HINTS, ¿sí? El protocolo HINTS lo que hace es evaluar rápidamente al paciente si tiene un nistagmus central. Por ejemplo, si tuviese un nistagmus hacia abajo, hacia arriba, o torsión, ¿bien? Lo que haría pensar que es un paciente con una ACV. O, por ejemplo, que tenga un nistagmus de dirección cambiante, ¿no? Le decimos, mira a la derecha y es nistagmus derecha, mira a la izquierda y cambia de dirección. Antes era derecho, ahora es izquierdo. Los nistagmus de dirección cambiante son centrales. Ese paciente tuvo una ACV, probablemente, una lesión central. ¿Bien? Otra de las pruebas que toma el HINTS es el Head Impulse Test, o el test de impulso cefálico, que vamos a ver un poco más adelante, que es sostener la cabeza del paciente y decirle que mire la punta de la nariz o entrecejo, y lo que se hace es sacudir la cabeza rápidamente hacia izquierda a derecha mientras el paciente mira el punto over target. En los pacientes con ACV, generalmente esta prueba es normal. Y por último, lo que se hace en una urgencia, en un encuadro súbito como el recién, es tapar un ojo en forma alternativa, hacer un test de cover o cross-cover test para ver si tiene el paciente una skew deviation o desviación oblicua de la mirada. Bien, entonces lo que vemos es que normalmente los pacientes, si uno le tapa un ojo y le tapa el otro, los ojos se quedan quietos. En estos casos el paciente hay una desviación vertical de la mirada, un ojo sube, otro baja, y eso indicaría que el paciente tiene una ACV. O sea que clínicamente, sin tener una resonancia, una tomografía, al pie del paciente uno podría saber si el paciente está teniendo un stroke o puede ser una falla vestibular periférica. Si sería una falla vestibular periférica, no va a tener un nistagmus vertical, no va a cambiar de dirección, ¿bien? Y no va a tener un test de skew deviation vertical este paciente, ¿sí? Y probablemente el Head Impulse Test o el test de impulso cefálico, que es sacudir la cabeza rápidamente hacia un lado y al otro mientras mira el paciente, va a dar positivo, y no como los centrales que dan negativos en la generalidad, ¿no? Generalmente. Entonces, cuando tenemos una falla izquierda, supongamos que este CEO BMW tuvo una falla vestibular, ¿sí? Vamos a darle más vida a este CEO y decirle que va por el lado del más benigno, que es la lesión unilateral súbita. La pérdida de la función súbita, lo que primero vamos a ver en este paciente, si hubiésemos visto sus ojos, no los vimos porque se fue caminando así, cayéndose para la izquierda, pero si podemos ver en sus ojos, lo que primero vamos a ver durante las primeras 24, 48 horas a ese CEO de BMW,
y hasta una semana podemos verlo así con ojos desnudos, o sea, a simple vista, es un nistagmus hacia el lado contrario de la lesión. Como ustedes pueden ver acá, y espero que lo estén viendo, sé que algunos pueden tener problemas con la conexión y que los videos se puedan ver un poco enlentecidos, quizás si después quedan grabados en YouTube se pueden volver a ver un poco mejor, siempre y cuando mi señal también esté bien y se esté transmitiendo correctamente y quede mejor grabado. Y tenemos un nistagmus a derecha, porque su fase rápida es hacia derecha, es como que el ojo martilla hacia la derecha, entonces hablamos que la lesión es izquierda. Sería el caso de este CIO de BMW, ¿no? Se caía hacia la izquierda y un nistagmus a derecha, típico de esa lesión. Ahora, este CIO de BMW, cuando pasen los días, semanas, probablemente este nistagmus, por ser un paciente periférico, desaparezca. Pero desaparecer no significa que no lo vamos a encontrar más. Tenemos que descubrirlo. Y una forma de descubrirlo es sacando su fijación visual. Significa que necesitamos que el paciente no vea absolutamente nada. Entonces, para esto a veces nosotros, no a veces, utilizamos equipamiento para poder quitar al paciente la posibilidad de ver un punto fijo. Entonces, una de las formas de hacerlo es colocarlo, por ejemplo, un Frenzel, que se llama un Frenzel común, lente de Frenzel, que es un lente con 20 dioptrías, para que el paciente no pueda ver absolutamente nada, todo borroso, y nosotros veamos el ojo bien grande, o lo que más uno utiliza en general ahora es el video Frenzel, que es una cámara infrarroja, y el paciente está totalmente oscuro, pero nosotros vemos en la pantalla, como se ve acá, el ojo del paciente. Y los pacientes, cuando tienen una falla unilateral, y están en una etapa subaguda o más crónica, puede que aparezca el nistagmus cuando están bajo video Frenzel. Y si le saco el video Frenzel, no lo veo. Se lo pongo, aparece. Se lo saco, desaparece. Es típico del paciente periférico. En este caso, un nistagmus a derecha. Bien. Ahora, puede ser que el paciente evolucione aún más, me llegue 3-4 meses después de su lesión, y que podamos ver que los pacientes no tienen nistagmus frente a video Frenzel. O sea, no había nistagmus. Entonces lo que tengo que hacer es, por ejemplo, hacer una prueba que se llama head shaking test, o test de sacudida cefálica. ¿Bien? Durante 20 segundos, 30, no más, entre 20 y 30 segundos, a 2 Hz, aproximadamente entre 2 y 3 Hz de frecuencia. Le digo al paciente que abra los ojos, y luego paro el movimiento y ahí observo cómo le disparé el nistagmus a derecha. ¿Bien? Si el paciente tiene más de 3 a 5 batidas, más de 5 batidas, estoy seguro de que hay una falla unilateral periférica probablemente, ¿bien? Siempre y cuando la respuesta sea horizontal. Muchas veces estos pacientes pueden ser que le haga un movimiento de head shaking a derecha e izquierda y la respuesta me dé un nistagmus vertical. En ese caso sería lo que nosotros conocemos como cross coupling o acople cruzado, y estaríamos frente a un paciente central. ¿Bien? Ahora, también otra forma de poder descubrir el nistagmus de los periféricos que nos esconden es utilizando vibración mastoidea, o sea, usar un vibrador como un masajeador, el delfín, lo que ustedes tengan que puedan vibrar, una mastoide y la otra, cualquiera de las dos, en realidad durante 10 segundos, y provocar el nistagmus que no lo estoy viendo, ni visiblemente hacia ojo desnudo, ni utilizando los Frenzel, o sea, tengo que provocarlo. Entonces aquí vamos a ver que al paciente le hacemos vibración mastoidea y aparece el nistagmus. Le sacamos la vibración, desaparece el nistagmus. Cada vez que le vibramos la mastoides, o en general es más la inserción del esternocleidomastoideo cercano a la mastoide, no tanto en el hueso directamente. Digo más en el tendón. ¿Ven cómo es un nistagmus hacia izquierda? Ese nistagmus a izquierda lo que está marcando es que el paciente está teniendo una falla probablemente del lado derecho. Y esto es lo que veníamos hoy hablando del Head Impulse Test o test de impulso cefálico. Mire la punta de mi nariz y el paciente se le escapa a los ojos. O sea que cuando sacude la cabeza a la izquierda, los pacientes no pueden mantener la mirada en la nariz. Y esto es por pérdida probablemente del reflejo vestibulocular. Lo normal sería es que el paciente, viene ahora, como gira la cabeza a la izquierda rápido, el paciente se le escapan los ojos y tiene que volver a refijar. Entonces sabemos que el paciente tiene una falla del oído izquierdo, porque cuando giramos la cabeza a la izquierda no se dispara el reflejo. Los ojos se le van de la punta de mi nariz. Entonces sabemos que es del lado izquierdo su hipofunción. Y esta es una de las pruebas que no necesitamos no necesitamos equipamiento, solamente decirle al paciente que mire la punta de mi nariz, le muevo la cabeza rápidamente, súbitamente hacia izquierda o derecha, de forma como un thrust,
ojo con esto, hay que tener mucho cuidado, es en el rango inicial del movimiento, ¿sí? No es un tras de quiropraxia, sino es al principio, ¿bien? Pero tiene que ser un golpe seco, rápido hacia la derecha o a la izquierda, siempre diciendo al paciente que mire la punta de mi nariz. Si el paciente le gira la cabeza, como en este caso, a la izquierda, y el paciente pierde la mirada, y tiene que volver a refijar, ese es el lado que está lesionado. Y puedo decir que el paciente tiene una hipofunción vestibular del lado izquierdo, ¿bien? Y si el paciente está mareado, está inestable, y me cuenta que hace unos meses atrás tuvo una crisis de vértigo súbito de 2 o 3 días que estuvo internada, bueno, ahí puedo detectar que ese paciente no tiene una cervicalgia, sino tiene una lesión vestibular unilateral. Lo vemos en cámara lenta. Fíjense cuando giro la cabeza a la izquierda, los ojos ya dejan de mirar la nariz y ahí vuelve a refijar. Entonces sabemos que cuando gira la cabeza bien hacia la derecha no pasa nada, mantiene, porque se dispara el reflejo vestibular, y cuando le giramos la cabeza a la izquierda, ahí necesita corregir. ¿Bien? Acá lo vemos en este paciente, a ver si ustedes se dan cuenta cuál es el lado. O mira siempre ahí. Eso es hacia izquierda, siempre está mirando adelante, y a la derecha. Como ustedes quizás ahí vieron, del lado derecho, hasta el paciente se da cuenta, no puede mantener la mirada en la nariz. Entonces cuando gira la cabeza a la izquierda, sí lo puede, pero a la derecha se le escapa la nariz. ¿Dónde está el problema de este paciente? Del lado derecho, ¿sí? O sea, el oído derecho, porque cuando giramos a la derecha, no se dispara el reflejo. Con lo cual, este paciente, cada vez que mueve la cabeza hacia la izquierda, el reflejo, la estabilidad de la mirada está buena, pero cuando gira la cabeza a la derecha, las imágenes se van a mover o se van a ver borrosas. Por lo cual eso va a generar mareo y va a generar dificultades en sus actividades. Entonces, cuando un paciente tiene un daño, como estos pacientes que vimos recién, unilaterales, van a tener dos problemas importantes. Uno es ver borroso cuando mueven la cabeza, y el otro es la desviación del cuerpo. La desviación del cuerpo, conocido como lateropulsión, es severa al inicio de un cuadro súbito, o sea que se van a caer, como pasó esto de los juegos que girábamos y se caían así abruptamente. Bueno, es lo que le pasa a los pacientes en los primeros días. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, los pacientes sienten que hay una inestabilidad y una tendencia a irse para un costado. No es lo que nos refieren los pacientes. Y se ve mucho más magnificado esa lateropulsión, no tan severa, pero sí manifiesta en la oscuridad, cuando el paciente camina en la oscuridad, o por ejemplo, van caminando por la calle y van empujando a la persona que tiene al lado, ¿no? O se llevan los marcos de la puerta, van calculando mal porque hay una pequeña desviación, pum, se golpean que antes no pasaba y se creen que están más torpes, pero en realidad es porque hay una desviación del cuerpo, porque hay una pérdida de la función vestibular. Son síntomas que el paciente les va a referir, le van a contar y que nos van a ayudar a detectar que usted tiene como usted caminaba normalmente y ahora se está yendo para un costado, o se lleva los marcos, o empuja a las personas cuando camina. Bueno, esto nos tiene que hacer pensar de que algo está fallando en el sistema vestibular. Entonces los pacientes en general, los pacientes vestibulares están bastante desconformes cuando cierran los ojos, en los unilaterales estamos hablando, y en superficies inestables como el FOAM. Es una superficie blanda, donde el sistema somatosensorial proprioceptivo no puede ayudar, y el sistema visual tiene los ojos cerrados, por lo cual van a notar mucho desequilibrio en esta zona, en esta prueba, y probablemente al principio se vayan a caer sobre la hipofunción o la lesión. Y cuando acá estamos, por ejemplo, caminando, los pacientes cuando caminan lento, caminan inseguros, cuando caminan y le exigimos que muevan la cabeza derecha e izquierda, en general pueden hasta frenar, enlentecer más su marcha, no tienen confianza para hacerlo y aparte tienen síntomas y tienen miedo a caerse, fundamentalmente. Bien, por lo cual, en general esta marcha hay que modificarla y cambiarla. Son candidatos típicos a la rehabilitación vestibular y que mejoran. Ahora, ¿qué pasa con las lesiones vestibulares bilaterales? Bueno, en general se habla que las personas mayores en general son bilaterales de por sí, pero son hipofunciones vestibulares bilaterales. O sea, a todos nos va a pasar algún día que nuestra función vestibular va a disminuir y no vamos a tener la misma función vestibular que cuando teníamos 15, 20 años. Entonces, esto hace que ya seamos hipofuncionantes bilaterales de por sí por proceso degenerativo y por edad. Ahora, ¿qué pasa hablando con los pacientes que tienen una pérdida total de la función vestibular? Esto no se da en las personas mayores, esto se da por una patología específica, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar son tres problemas importantes. Uno es el desequilibrio y la inestabilidad importante que tienen los pacientes.
La ataxia en la marcha es el único cuadro periférico que tiene ataxia en la marcha. Generalmente se representa por la base de sustentación ampliada, la base de sustentación ampliada. Bien, y otro de los problemas que tienen los pacientes y quejas que son difíciles de mejorar es la oscilopsia. Bien, y la oscilopsia es el movimiento del ambiente cuando nos movemos. En el caso de los bilaterales, ¿sí? Cuando el paciente es una lesión bilateral periférica, solamente va a tener oscilopsia, o sea que el ambiente se va a mover cuando el paciente se mueva. Estando en un auto, caminando, moviéndose, haciendo sus actividades, va a tener oscilopsia. Vamos a ver un video de eso. Las causas de bilateralidad, la mayor causa es la ototoxicidad, ¿sí? O sea que los pacientes que hayan recibido una medicación ototóxica, por ejemplo, la gentamicina es un aminoglucósido que es vestíbulotóxico. Cuando el paciente recibe gentamicina vía endovenosa, o sea, sistémica, por una afección importante que pone en riesgo su vida y es necesario colocar al paciente, el médico no sabe si va a ser susceptible o no a la gentamicina, igual lo tiene que poner. Por ejemplo, una endocarditis bacteriana que le pega a la gentamicina lo va a usar. Pero el paciente, después de salir de la unidad coronaria, después de estar varios días internado, hasta a veces con respirador, y todo esto hace que el paciente salga sin la función vestibular. O sea, que pueda tener un sistema proprioceptivo, pero no tiene función vestibular. Es como un ciego vestibular. O sea, que no hay función vestibular. Bien, puede ser postraumática, autoinmune, la neurofibromatosis en neurinomas bilaterales puede ser. La degenerativo hemos dicho que más generan hipofunción y no tanto. Y un caso que vimos y que se reportó por primera vez acá en Argentina, y lo publicamos en la Frontiers in Neurology en el año 2018 también, junto al doctor Dario Jacobino, a Matthew Schubert, que encontramos un paciente con una neuronitis vestibular bilateral en el mismo momento. Esto es rarísimo, es como encontrar una parálisis facial periférica bilateral en el mismo momento, o sea que se dé en el mismo tiempo, digamos. Bueno, nos pasó con un paciente que bajo los estudios, esto está gratis, ustedes lo pueden bajar y leerlo, y encontramos de que, como se ven acá, aquellos que lean video Head Pull Test, esto es más para eso, no tengo tiempo de explicarlo, pero vemos que hay una baja ganancia en los canales horizontales y anteriores, o sea, acá vemos los anteriores están con baja ganancia de los lados, los horizontales con casi nada de ganancias, con sacadas coverts y overts, y acá lo que tenemos, ¿sí? Que los canales posteriores están normales, ¿sí? Ganancia normal sin sacadas compensatorias. O sea que hablamos de una neuronitis vestibular de la rama superior de forma bilateral y sumamos a la literatura internacional una de las causas de bilateralidad, que es la neuronitis bilateral en forma simultánea. ¿Bien? Esto es lo que la oscilopsia que yo le decía, realmente bastante molesto en los pacientes. Esto se ve mucho en los pacientes centrales también, que tienen nistagmus permanente. Esto es no solamente cuando se mueven, o sea, pueden ver una película tranquilamente porque la cabeza está quieta, pero cuando se mueven no pueden ver ni carteles, o sea, estos pacientes bilaterales no pueden manejar, no pueden nadar, no pueden andar en bicicleta, no pueden andar en moto, o sea, está prohibido. Entonces, la rehabilitación vestibular ayudaría a estos pacientes unilaterales y bilaterales. Es una indicación, por eso es importante detectarlos a tiempo porque ayuda y reduce las comorbilidades psiquiátricas a estos pacientes. Bien, entonces, aquí les dejo una definición bastante larga, no la voy a leer, pero que básicamente incluye que es seguro, que está basado en evidencia científica, ¿bien? Para los pacientes tanto periféricos como centrales. Ahora, cuando los pacientes tienen un daño vestibular, en este caso unilateral, generalmente, o sea, volviendo a los unilaterales, al CIDO-BMW, y el paciente no inicia un programa de rehabilitación tempranamente, puede, digamos, quedar a la deriva y muchos de estos pacientes desarrollar lo que conocemos como dependencia visual, que es entregarle toda la función vestibular el control de nuestro equilibrio. Bien, entonces estos pacientes van a tener un gran problema, porque si dependen solo de lo visual, cuando se van sometidos a movimientos del ambiente, por ejemplo, en la calle, la gente cuando sale, los shopping, supermercados, las luces, los movimientos, todo eso hace que esto les genere mareo, por lo cual los pacientes que desarrollan dependencia visual están mucho más cómodos dentro de su habitación, de su casa, tranquilos, sin nada de movimiento, sin nada de estímulos.
por lo cual eso es una restricción en la participación social terrible, bien, por lo cual hay que detectar estos pacientes con mareo visual, porque la dependencia visual genera mareo visual. ¿Qué es el mareo visual? Justamente el mareo visual es el exceso de confianza que tiene el sistema nervioso central en la visión, y no tanto en lo que es la propiocepción o la función vestibular remanente que puede tener. Bien, eso es la dependencia visual. Genera límites en la compensación y dificultades en situaciones como estas que vimos recién, ¿no? En shopping, supermercados. Entonces también hay que hablar con los pacientes, y cuando el paciente dice que se marea en esas situaciones, puede ser también haya tenido o tenga alguna lesión vestibular, periférica o central. Se ve mucho el mareo visual en pacientes migrañosos también. Bien. Recientemente, en este año 2020, se publicó nuestro último artículo sobre la traducción y digamos, adaptación transcultural del Visual Vertigo Analog Scale, que es la escala análoga de vértigo visual o mareo visual, que fue publicada hace unos años, en 2011, en Canadá. Bueno, por primera vez se traduce al español y por primera vez se está validando, y ahora estamos en proceso de publicación de la validación en pacientes vestibulares y en 109 pacientes vestibulares. Ahora, esto se los comparto también porque este cuestionario puede detectar pacientes con mareo visual y que muchos de esos tienen patología vestibular. Bien, hace unos años atrás también publicamos en una revista un artículo sobre la utilización de Ouija. Desde el año 2009 comenzamos a trabajar en pacientes y bueno, en el 2014 pudimos publicar esta serie de casos de 69 pacientes que utilizamos la Ouija como medio de trabajar a los pacientes vestibulares, y muchos de esos se beneficiaban porque tenían algún grado de mareo visual, y los pacientes con mareo visual deben ser trabajados en entornos visualmente confusos, y que la UI aportaba estas imágenes porque utilizábamos una pantalla gigante para trabajar a los pacientes, y la verdad que ha tenido buenos beneficios. También se los dejo para que lo puedan leer. Entonces, ¿es importante detectar un paciente vestibular en nuestros consultorios? Y sí, es importante, sí. ¿Por qué? Primero, porque si detectamos y es necesario que vaya al médico, a un especialista, un otoneurólogo o neurotólogo, a hacerse el diagnóstico correcto y recibir medicación. Muchos de estos pacientes necesitan medicación. Pero no solamente eso, sino también que pueden volver esos pacientes, no solamente a recibir medicación y hacer el diagnóstico, resonancia, videonistomografía, VHIT, BEMS, o BEMS, todos los estudios que ustedes sepan que manejan los médicos especialistas, sino también que estos médicos especialistas saben de que existe la rehabilitación vestibular, porque por lo tanto muchos de esos pacientes van a volver al rehabilitador vestibular, al kinesiólogo, fisioterapeuta o quien se dedique a hacer la rehabilitación vestibular en el lugar donde están. Entonces, ¿es importante? Sí, porque podría ser un candidato a rehabilitación vestibular. Entonces, tenemos que tener las antenas y los radares prendidos en los consultorios, porque llegan muchos pacientes con diagnósticos de síndrome de vertiginosis cervicales, y muchos de esos pacientes son vestibulares. Entonces, existe una moderada y fuerte evidencia que la rehabilitación vestibular es un método seguro y efectivo. No lo digo yo, lo dice la última revisión sistemática de la Cochrane, bien, que publicó una actualización, porque se hizo en el 2007, se hizo en el 2011, y a medida que va avanzando se va generando en 2015, todavía no está la próxima, probablemente está por llegar, la última revisión de la Cochrane, ¿sí? Ahora, por ahora esto dice la Cochrane que es seguro y efectivo para estos pacientes con lesiones unilaterales. Bien, también tenemos una última Clinical Practice Guidelines, que es una guía de la práctica clínica, que lo que nos dicen es que los médicos deben derivar a los pacientes con lesiones vestibulares unilaterales y bilaterales al rehabilitador vestibular. Pero que esos pacientes, además de tener esa lesión unilateral bilateral, tengan deficiencias y limitaciones funcionales relacionadas con ese déficit. Bien, no inicia un programa de rehabilitación a alguien asintomático. Es alguien que tenga síntomas y esos síntomas afecten su vida. Bien, y por último vamos a dedicarnos específicamente a vamos a sacar la hipofunción, ahora sacamos lo azul, y vamos a quedarnos con lo rojo, lo más caliente. El fuego que molesta, que irrita a la gente, a las personas, y que muchas veces trae mucha satisfacción en la consulta porque es rápidamente detectable y que puede, bajo manos expertas, poder manejar estos casos rápidamente. Entonces,
es un caso irritativo. Tener piedritas sueltas en el oído y que esas piedritas se vayan a otro lugar es molesto. Entonces, ¿se recuerdan que teníamos el utrículo y el sáculo? Así empezamos la charla. Teníamos estos otolitos, acá aparecen huevitos, pero en realidad son los otolitos que están sobre la membrana del utrículo. Esos otolitos tienen que estar ahí, funcionan, es perfecto, está bien y hacen que nosotros nos sentamos bien. Ahora, esos otolitos pueden desprenderse. A veces por procesos degenerativos, otras veces pueden ser por un traumatismo, ¿bien? Y muchas veces no sabemos por qué, si hay un componente genético asociado o algo así. Entonces, esas piedritas salen de ese lugar. Y lo que va a pasar es que esas piedritas van a migrar hacia el interior de los canales semicirculares, como ustedes ven ahí en la foto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como ustedes ven ahí en la foto, que ven que los cristales de carbonato de calcio están en el canal semicircular, ¿lo ven? Están acá. Entonces, cada vez que el paciente se mueva, va a mover esas piedritas dentro del canal, y eso es lo que le va a generar al paciente el vértigo y la sensación, digamos, todo gira, ¿no? El vértigo, y nosotros podemos observar en el paciente un nystagmus movimiento que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, el vértigo posicional es la causa más común de vértigo en la población mayor. ¿Se puede dar a cualquier edad? Sí. ¿Hay reportes en niños? Sí. ¿En adolescentes? También. ¿En adultos jóvenes? También. ¿Bien? Pero se da mucho más después de los 65, 60 años de edad. Bien, a medida que va incrementando la edad, es más frecuente. Bien, es una condición clínica de origen mecánico. Más allá de que sea benigno, esto significa porque responde a una causa benigna, pero no significa que es potencialmente peligroso para los pacientes. Una persona mayor que tenga otolitos sueltos, bien, está predispuesta probablemente a caerse si sufre de vértigo en una situación caminando, mirando para arriba, haciendo una actividad en la vida diaria. Por lo cual, sufrir un periodo de vértigo por mover las piedritas y una persona mayor caerse, sabemos que las consecuencias pueden ser terribles. ¿Bien? Entonces, la incidencia habla de 107 casos cada 100.000 habitantes, la prevalencia mundial es del 2,4% de la población. Bien, si nos buscamos en la Organización Mundial de la Salud, vemos que el 2,4% de la población son casi 168 millones de personas, que probablemente debe haber más. Y si los comparamos con la prevalencia de otras enfermedades comunes, vemos el EPOC un 3%, hipotiroidismo 3%, asma 3,3%, diabetes 6%, casi la mitad de los diabéticos del mundo tendrían vértigos posicionales parasíticos benignos. O sea que es bastante frecuente el vértigo posicional parasítico benigno como causa de vértigo en la población. La etiología, la causa de esto, en general, la mayoría de las causas no las sabemos, o sea, en general está el grupo de los idiopáticos, digamos, entre el 50 y el 70% de los pacientes no sabemos por qué lo tienen, pero si es una persona mayor lo relacionamos al proceso degenerativo, está asociado a la osteoporosis, a la osteopenia, ¿no? A cuestiones metabólicas, probablemente nos iremos por ese lado a explicarle al paciente por qué. Pero muchas veces está asociada al trauma cefálico, por ejemplo, o al último que vemos, el desuso, ¿no? El paciente que estuvo mucho tiempo acostado porque tuvo un reemplazo de cadera, de rodilla, estuvo 2 o 3 meses acostado por una fractura, lo que sea, y la posición, estar acostado mucho tiempo, hace que el utrículo se ponga en una posición diferente y los otolitos tengan posibilidades más de desprenderse de su malla o de la membrana otolítica que si estuviese más sentado. Entonces, eso puede ser una causa también. Entonces, lo que vamos a encontrar es que esos otolitos que salen del utrículo y se van a los canales semicirculares se pueden alojar en 2 lugares específicamente. O dentro del canal semicircular, como ven acá abajo, que quedan flotando libremente dentro del canal, o sea, que viajan, ¿no? Como un residuo, un sedimento dentro del líquido endolinfático del canal. Se llama canalitiasis o canalolitiasis, algunos le llaman. Y también tenemos aquellos fragmentos o otolitos que se pegan a la cúpula. La cúpula es parte del receptor, como ven acá, y esa es la cúpula que hace que el canal se excite o se inhiba, ¿bien? Es lo que aumenta o disminuye los pulsos de los avioncitos que suben y bajan, por lo cual es bastante molesto tener estas piedritas pegadas a esta cúpula, a este receptor. Se llama cupulolitiasis. Por suerte, lo más frecuente que vamos a encontrar son canalolitiasis. Y lo más frecuente que vamos a encontrar son canalolitiasis o canalitiasis del canal semicircular posterior. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque por gravedad las piedritas van a caer hacia lo más bajo, por lo cual siempre, la mayoría de las veces caen hacia el canal posterior, que es el que está más allá abajo.
Bien, acá vemos unas fotitos en vivo de los fragmentos dentro de un canal semicircular para que vean que existen realmente. El 90% son del canal posterior, menos el horizontal y mucho menos el canal anterior. La maniobra gol estándar o patrón de oro que hacemos todos los que hacemos rehabilitación vestular o hacemos otoneurología o hacen otoneurología los médicos para ver si el paciente tiene un vértigo posicional que podría ser paroxístico benigno, se hace la maniobra de Dix-Holbein. Bien, la maniobra de Dix-Holbein es una maniobra bastante sencilla de hacer, siempre y cuando hay que tener cuidado con la región cervical, y depende de algunos pacientes que pueden tener unas limitaciones, pero si no hay contraindicaciones, rápidamente uno podría hacer es rotar la cabeza 45 grados hacia el oído que va a evaluar, en este caso vamos a evaluar el lado derecho, y básicamente acostar al paciente con unos 20 a 30 grados de extensión. Bien, simplemente hacer esa prueba. Y que lo que vamos a hacer en esto es desencadenar que los otolitos que estaban en el canal posterior o en algún canal, lo que hace es moverlos a los otolitos y generar el nistagmus. Esta maniobra no indica cuál es el canal afectado, no es que un Dix-Holbein positivo es un canal posterior. Un Dix-Holbein positivo es un canal posterior, o la espirita del canal posterior, siempre y cuando el nistagmus que se produce, que es el movimiento del ojo, sea el nistagmus del canal posterior. Y el nistagmus del canal posterior, que es el más frecuente, es que el ojo va a batir hacia arriba y va a torsionar hacia el lado afectado. En este caso, si sería positivo, vamos a encontrar que los ojos se van para arriba, ¿sí? Como baten, ¿sí? Como que se mueven hacia arriba y torsionan hacia el lado afectado. Bien, es típico, es el nistagmus del canal posterior. En canalitiasis va a durar pocos segundos, menos de 1 minuto. Pues el tiempo que tarda en moverse las piedritas. En cambio, las cupulolitiasis el tiempo es mucho mayor porque las piedritas están adosadas a la cúpula, al receptor, no están sueltas. Bueno, esta prueba se puede hacer con lentes también y uno puede grabar el movimiento del ojo si uno lo tiene, pero no es necesario, el que lo tiene obviamente es necesario, el que se dedica a esto puntualmente es importante tenerlo, porque muchos nistagmus podemos no verlos durante las pruebas, pero si esta clase también va dirigida a aquellos profesionales que no se dedican específicamente, pero que quieren detectar, uno debería animarse a hacer una maniobra de Dix-Holbein para ver si hay o no una maniobra positiva, de un Dix-Holbein positivo, y estaríamos frente a un probable paciente con vértigo posicional positivo. Bien, fíjense acá arriba, son pruebas de la arteria vertebral, ¿no? Son pruebas que están tomando, ¿no? Pruebas de la arteria vertebral en los libros, en general libros de ortopedia y traumatología, ¿no? De evaluación semiológica. Bien, la prueba de Houghton, ¿no? O sea, lo que están haciendo básicamente es rotando la cabeza y extendiendo. Lo mismo que hace acá este profesional, básicamente en la maniobra de Dix-Holbein. Nada más que si los profesionales que están arriba lo que van a detectar, si encuentran un nistagmus o vértigo, le van a echar la culpa a la arteria vertebral, y el que está abajo le va a echar la culpa, según las características, como vimos recién, a que hay otolitos dentro del canal semicircular. ¿Bien? Es la maniobra de Dix-Holbein. Cuando hacemos la maniobra de Dix-Holbein, entonces el ojo va a estar quieto, pero va a tener una pequeña latencia cuando ponemos y hay que esperarlo al nistagmus, y luego empieza a batir. Con un patrón creciendo, o sea, va a aumentar de intensidad hacia arriba y torsión, y va a ir disminuyendo también. Si al paciente le pedimos, y esto es un poco para los que son un poco más expertos en esta maniobra, ya la han hecho, si le pedimos al paciente que mire hacia un lado o mire hacia el otro, se van a poder separar los componentes de upbeat y torsional. Si mira hacia el lado donde está el problema, se va a componer más, la torsión se va a hacer mucho mayor, y si mira hacia el lado contrario, se va a hacer más el componente vertical. Bien, aquí vemos un paciente real, digamos, y así vemos directamente sin utilizar los videofrencers, como si estuviesen en su consultorio y el paciente les relata que puede tener un vértigo posicional. Bien, entonces rotamos la cabeza a 45 grados a la derecha, bien, y lo acostamos al paciente y le damos una 20 grados de extensión. Esperamos la latencia y ahí observamos cómo el ojo empieza a batir. Espero que la conexión de internet les permita poder ver el nistagmus, pero si no, piensen que están haciendo un movimiento hacia arriba y torsional. Por eso yo a veces también le pido, mira a la derecha, mira a la izquierda, para separar bien los componentes. Si uno ven cómo gira a la derecha, se ve más el componente torsional. ¿Bien? ¿Cuánto dura? Menos de 1 minuto. En general son pacientes que los acuesta uno, tiene un pequeño periodo de latencia, comienza el nistagmus a batir rápidamente, luego a disminuir y luego desaparece.
en conjunto, al inicio y al final, durante todo el nistagmo, el paciente tiene vértigo. O sea que yo puedo decir al paciente, bueno, ¿usted ya dejó de tener vértigo? Sí, cuando dejó de tener nistagmos. Se dan las dos cosas a la vez. Entonces, el vértigo posicional paroxístico benigno, ¿cómo lo detectamos en la consulta? Porque dura menos de un minuto en general. El paciente dice que cuando está en la cama, al acostarse, levantarse de la cama, tiene mareo. Generalmente le van a decir que está mareado, y eso es lo que ustedes tienen que decir si es mareo o vértigo. Acostarse en la cama, mirar hacia arriba, inclinarse hacia el suelo al levantarse, girar en la cama, lavarse la cabeza, y al visitar al odontólogo. Entonces, básicamente uno lo puede sospechar hasta telefónicamente. O sea, uno habla con una persona, un familiar, un amigo, un paciente, y básicamente lo llama y le dice, mira, estoy con mareos, ¿bien? Me siento mareada. Entonces, si usted les pregunta si las cosas giran y el paciente le contesta sí, ya el paciente no solamente está con mareo, sino que es mareo, sino que es vértigo, porque el vértigo es la ilusión de movimiento giratorio, ¿bien? Entonces el paciente ya está diciendo que tiene vértigo. La segunda pregunta que le voy a hacer es si se provoca por algún movimiento. O sea, esto que le está pasando, este vértigo, ¿es constante todo el tiempo? ¿Usted está sentado, lo tiene? ¿O frente a algún movimiento se aparece? Y cuando el paciente le dice, no, mira, al girar en la cama, realmente cuando giro a la derecha me pasa, pero a la izquierda no. O sea, ya le está indicando que es posicional. Y también es importante cuánto dura. Y si el paciente, por ejemplo, le contesta 10 segundos, o sea, tenemos un paciente que le giran las cosas cuando gira en la cama, y le dura pocos segundos. Este es un paciente que probablemente tiene un vértigo posicional paroxístico benigno. Este paciente va a ser beneficiario de maniobras de reposicionamiento, o sea, maniobras para acomodar esas piedritas y volverlas a ubicarlas al utrículo donde tienen que estar. Bien, entonces acá vemos otro paciente con un disc Holpa izquierdo positivo. Latencia, y tiene otra vez un upbeat y torsional hacia izquierda. ¿Cuánto dura? Segundos. No tengan miedo a hacer estas maniobras, ¿sí? El paciente no le va a gustar, pero tienen que explicárselo antes, que ustedes le van a hacer una maniobra que le puede generar vértigo, le puede dejar mareo, le puede generar náusea, hasta puede hacerlo vomitar, aunque no es lo más frecuente que vomiten, pero tienen que advertirle antes de hacer esta maniobra a los pacientes que todo eso le puede pasar, aunque no le pase lo del vómito o la náusea. Pero el que sí le va a pasar es probablemente el vértigo, y lo va a tener. Entonces, hay que explicárselo antes, que el paciente acceda y entienda que se puede hacer, y ustedes animarse a hacerlo en su consultorio. Hay mucha evidencia sobre esto, ya hace muchos años que se viene estudiando, hay muchas publicaciones, muchos ensayos clínicos aleatorizados, randomizados, ¿sí? O lo mismo, randomizados, aleatorizados, controlados, y por ejemplo en la última revisión sistemática, una de las últimas revisiones sistemáticas específicas de maniobras de reposicionamiento que se realizó en Chicago por la doctora Helminski, una fisioterapeuta, ¿no? Janet Helminski. Ella refiere, digamos, que son 22 a 37 veces mejores que el tratamiento placebo, las maniobras de reposicionamiento. O sea que si el paciente detectamos que tiene un BPPV, ¿por qué no ofrecerle estas maniobras si son 22 a 37 veces mejores que hacer otra cosa? Entonces, hagamos esto. Acá en el gráfico ustedes ven la maniobra de Epley, que es la maniobra que generalmente se utiliza. También está la de Semont, pero en general la mayoría usa Epley, aunque algunos pueden usar Semont claramente, ¿no? Según la literatura, la eficacia de las maniobras son similares en Semont o Epley, más allá de que Semont hoy se está hablando del Semont Plus, ¿sí? Que es un poquito con más extensión y más flexión en las pruebas cuando se hacen, y no tan rápidas como las había dicho Semont en su primer momento. Bien, entonces, en una metaanálisis que se produce también en España sobre la maniobra de Epley, encontró que en promedio, con diferentes estudios, el odds ratio se dio en un odds ratio de 6.52. Y este 6.52 uno podría, aunque es difícil, ¿no? Analizar un odds ratio, pero básicamente sería como un riesgo indirecto, que tenemos 6 veces y media más chances de mejorar o de sacar el vértigo haciendo la maniobra de Epley que no haciéndola, o sea, haciendo otra cosa. Por lo cual, en el peor de los panoramas, si usted ve en el intervalo de confianza, el 95% que está entre paréntesis, que ustedes lo ven acá, se lo marco con la flechita, de 4.17, o sea que en el peor de los escenarios vamos a tener 4 veces más chances de mejorar al paciente, y en el mejor de los escenarios 10,20 veces más
probabilidades de mejorar hacerlo que no hacer la maniobra de Epley. O sea que básicamente estos pacientes hay que detectarlos y ofrecerles esto. La misma revisión sistemática de la Cochrane también habló sobre el vértigo posicional y dijo que en primera instancia hay que hacer maniobras de reposicionamiento y luego pueden beneficiarse de la rehabilitación. En el 2017 se publica la última Clinical Practice Guidance sobre vértigo posicional, que obviamente los invito a leer, y más aquellos que están interesados en el tema. Bien, y básicamente es una actualización de la del 2008, hace bastantes años que lo estamos esperando, y que un poco como todas las Clinical Practice Guidelines, nos da recomendaciones de qué hacer en cada una de las situaciones. Entonces, el mensaje para llevar a casa. Bien, el mensaje para llevar a casa es que el mareo es multifactorial, o sea que hay muchas causas que pueden generar mareo. Se necesita hacer un diagnóstico diferencial con causas no vestibulares. Por eso es el papel muy importante del médico poder diferenciar si el mareo es vestibular o no es vestibular. Y si es vestibular, si es periférico, central o mixto. Esa es función de la medicina, de llegar a hacer diagnósticos para poder derivar a los pacientes correctos a rehabilitación. No todos los pacientes se benefician de rehabilitación vestibular o de maniobras de reposicionamiento. El vértigo es una ilusión de movimiento y responde generalmente a una disfunción vestibular unilateral súbita. Puede ser periférico o central. ¿Puede haber un vértigo súbito de origen central? Sí. O sea, yo puedo tener un stroke en fosa posterior, o en cerebelo, o en tronco, y tener vértigo súbito. Pero también puedo tener vértigo súbito por una falla vestibular unilateral periférica, por la parálisis del nervio vestibular, como habíamos visto, la neuronitis vestibular. ¿Bien? Pero el origen cervical, es raro que una cervical genere una compresión de la arteria vertebral de tal manera de desencadenar un vértigo, sabiendo de la existencia del polígono de Willis. Bien, que no son solo las arterias vertebrales que van a fosa posterior, sino también tenemos dos grandes carótidas que también llevan sangre hacia el polígono de Willis, por lo cual, si fallan, podemos tener este sistema. Ahora, obviamente, en un paciente panvascular que tiene tapado todas las arterias, y bueno, puede darse, pero eso es un caso raro. Bien, no lo más común. La disfunción vestibular de origen periférico puede ser evaluada clínicamente con pocos recursos. O sea, yo puedo darme cuenta que un paciente tiene un daño vestibular periférico por su anamnesis. Si el paciente me cuenta o me relata que tuvo una crisis súbita, única, de vértigo, de 48 horas que no paraba de girar las cosas, que vomitaba, que se caía para un lado, que cuando quería caminar se iba para un costado, y estuve internada en guardia. Bien, y fue solamente ese episodio, pero después le costó moverse y se sentía mareado y prefería estar quieto. Entonces ya la anamnesis me está indicando que es un paciente vestibular, por cómo inició todo. Y si yo lo veo y le hago las pruebas físicas, más allá de colocar los videofrenses, y si no tengo la prueba clínica del Head Impulse Test, o el test de impulso cefálico, y digo que mire la punta de mi nariz y le giro rápidamente la cabeza hacia un lado o hacia el otro, que necesita entrenamiento, no es fácil, hay que hacerlo, hay que practicarlo, esa maniobra. Y hay un lado que falla, hay un lado que tiene que corregir porque se le escapa el ojo, puedo decir que ese paciente tiene una hipofunción de ese lado. Bien, entonces podemos tener una maniobra clínica de poder detectarlos. Bien, obviamente que no todos los pacientes tienen esa prueba positiva vestibular, o sea, que no tenga positivo esa prueba no es que no tiene una patología vestibular, puede ser que no lo esté detectando, si un falso negativo, digamos. La detección de síntomas y signos de origen central debe ser informada al médico. ¿Cuáles son los signos y síntomas centrales? Bueno, obviamente, si tienen dificultad para hablar, dificultad para entender, si tiene, por ejemplo, trastornos deglutorios, el paciente tiene un nistagmus vertical, ¿se acuerdan? En su primer momento cuando hablamos del HINTS, que tiene nistagmus vertical o dirección cambiantes. Todos esos son signos centrales que nos tiene que alertar. Un paciente que tuvo un cuadro de vértigo pero asociado a una parálisis facial o una parálisis en hemicuerpo o una hemiparesia o de un solo brazo. Eso tiene que hacernos alertar de que el paciente tiene un componente central, la ataxia, la marcha, la incoordinación, todo eso obviamente nos lleva a pensar en algo central. La falla vestibular unibilateral se benefician de rehabilitación vestibular, por lo cual es una recomendación fuerte y entonces necesitamos detectar a estos pacientes tempranamente. El BPP se beneficia de maniobras de reposicionamiento, también es una recomendación fuerte, ya lo vimos.
Y un fisioterapeuta debe estar entrenado para evaluar y tratar esta población de pacientes. Por eso existe un área dentro de la fisioterapia, de la kinesiología, que son profesionales que se dedican específicamente a atender esta población. Ahora, más allá de que exista esa área, también les propongo que todos aquellos fisioterapeutas que estén en los consultorios externos y que hagan traumatología fundamentalmente o atiendan personas mayores, que deberían estar entrenados en las maniobras de screening básicas, mínimamente un heading pull test y una maniobra de Diss-Hallpike para encontrar a ver si son hipofunciones bilaterales uni o bilaterales a través del heading pull test o maniobras de Diss-Hallpike. Recordando siempre que si dan negativas estas maniobras puede ser o porque no las estoy haciendo bien o puede ser que a veces son negativas porque no lo puedo encontrar, aunque el paciente puede ser un paciente vestibular, si la anamnesis es fuerte en pensar que el paciente puede tener un daño vestibular. ¿Bien? Ahora, esta es la última foto que les dejo. Si un paciente tiene, como ustedes ven acá, ¿bien?, un daño en el nervio vestibular, ¿bien?, por ejemplo una neuronitis vestibular, o tiene otolitos sueltos en el canal semicircular, bien, ese paciente no se va a beneficiar del tratar la región cervical. ¿Por qué? Porque el problema no está en la región cervical. Se ve perfectamente que hay un daño en el nervio vestibular y hay un daño en el canal semicircular, hay una alteración mecánica en el canal semicircular. Por lo cual, la región cervical solamente está manifestando la consecuencia de estar sufriendo estas dos componentes. El componente o hipofunción, como se ve en la neuronitis, o la hiperactividad o la irritación por tener los otolitos sueltos. Este paciente que está acá arriba se va a beneficiar de rehabilitación vestibular y el que está acá abajo se va a beneficiar de reposicionamiento otolítico, pero no de la región cervical. Si después de resolver esto el paciente queda con una secuela cervical, una rigidez, movilidad, y queremos darle funcionales cervicales, perfectamente, en un periodo posterior, pero al principio necesita otro tipo de terapia. Bien, espero que haya sido claro. Cuesta a veces poder, al no verlos, poder hablar con ustedes e intercambiar, que es lo más rico, pero bueno, espero que pueda haber hecho un aporte a aquellos que también no se dedican a esta área y que puedan ayudar a sus pacientes a detectar tempranamente esta lesión. No sé si, Poli. Acá estamos, Daniel. Bueno, ¿Estás primero, acá estoy, ¿me escuchás? Sí, Pablo, te escucho. Bien, bueno, primero muchísimas gracias, felicitarte por la excelente disertación, la verdad que diste una clase magistral del tema y creo que aportaste muchísimas herramientas para la práctica clínica, para que la persona el día de mañana que tenga un paciente que esté mareado, sepa cómo manejarlo, sepa qué tiene que descartar y qué no, y cómo tiene que manejarse. Así que felicitarte por eso, y bueno, vamos a pasar un poco a lo que son las preguntas del público. Todos aquellos que están ahí, que quieren ir escribiendo, los que ya no escribieron, pueden hacerlo. Yo tengo abierto tanto las preguntas de YouTube como las preguntas también de Zoom. Acá vi una pregunta que me parece interesante, sumándote a las felicitaciones de la gente. Está preguntando Liliana, dice, ¿qué tan importante es la audiometría en el diagnóstico diferencial? Bueno, Liliana, es una muy buena pregunta. Es algo que no toqué demasiado. Me dediqué más a la parte vestibular puntualmente, pero muchas afecciones centrales o periféricas pueden tener afección a nivel auditivo. Desde lo periférico, por ejemplo, la enfermedad de Meniere o las laberintitis, y es muy común en la enfermedad de Meniere que sufre al oído. De hecho, las crisis de enfermedad de Meniere cursan con hipoacusias súbitas también durante la crisis del vértigo, y estas hipoacusias son fluctuantes, por lo cual es importante en la detección o en el diagnóstico. De hecho, la última clasificación o los criterios diagnósticos de Meniere habla que el paciente, para tener un Meniere definido, debe tener una hipoacusia neurosensorial a baja frecuencia, por lo cual, y demostrable, digamos, en la audiometría. Por lo cual, puntualmente, en el Meniere es importante la audiometría, que el paciente lo tenga que hacer. Obviamente, si el paciente dice que no tiene problemas auditivos, no es necesario hacer audiometrías. Muchas veces le mandan a hacer audiometrías y el paciente escucha perfectamente. Pero si uno sospecha una enfermedad Meniere, debería hacerla. Los pacientes con laberintitis muchas veces tienen afección. Y también hay alteraciones centrales, por ejemplo,
para comentarte, ¿no? La isquemia de la arteria cerebral anteroinferior, ¿sí? La AICA, el síndrome de la AICA, el infarto de esa arteria trae también una isquemia laberíntica, ¿no? Y además afecta al cerebelo, o sea que un paciente que tiene un problema cerebeloso, en conjunto una falla vestibular cocleovestibular, o sea que una falla, una pérdida súbita de la función vestibular y auditiva. Entonces también, ojo, que lo auditivo no es solamente periférico, que también una pérdida auditiva puede ser de origen central, y habría que diferenciarlo también eso. Pero eso es bien en función del médico. Excelente, Daniel, muy claro. Acá tenemos otra pregunta que dice, María Laura te pregunta, ¿puede quedar el paciente con vértigo luego de la evaluación? Y dice si tenés alguna recomendación para esto. Bien, gracias por la pregunta. También muy buena, y en general, más que con vértigo, en general los pacientes quedan mareados e inestables o nauseosos. Sí, no es muy frecuente, pero puede pasar. Por eso yo siempre les hablo a los pacientes que se van a someter a una evaluación vestibular o a un tratamiento vestibular. Tiene que saber el paciente que sus síntomas pueden incrementarse durante la evaluación o posterior a la evaluación. Tener mucho cuidado con las personas migrañosas. Muchos pacientes con migrañas, puede ser que durante la evaluación desencadenemos la migraña, el paciente esté días con su migraña después de la evaluación. Pero todo esto lo tenemos que hablar con el paciente. No hay que hacer maniobras o pruebas sin contarles que las consecuencias pueden ser estas. Ahora, no es lo que nosotros queremos obviamente hacerlo, pero bueno, frente a las evaluaciones y al desencadenar vértigo, los pacientes pueden quedar sintomáticos después. Por eso, y más en las personas mayores, ojo de evaluar y hacer pruebas posicionales o que desencadenan vértigo y el paciente esté solo, ¿bien? Porque después tiene que volver a su casa. Entonces, asegurarse que si van a hacer maniobras y que hay un porcentaje de pacientes que pueden quedar mareados inestables después de las maniobras, asegurarse que estén acompañados, ¿bien? Eso es una recomendación que les puedo hacer. Bien. Otra pregunta acá, Daniel, dice Daniel, si el paciente está con medicación, ¿se puede hacer la maniobra o hay que suspenderla? Bueno, depende de la medicación. Yo creo que lo que están hablando es alguna medicación vestibular, ¿no? Betaistina, por ejemplo, o en muchos casos los pacientes vienen tomando Dramamine, ¿no? En general, siempre cuando hacen pruebas o evaluaciones, los médicos o quienes hacen videonistadmografías o pruebas VEGIT y que hacen todas pruebas, generalmente retiran la medicación antivertiginosa 48 horas antes. Bien, es lo recomendable para que den las pruebas un poco más positivas, digamos. Ahora, yo realmente, en la práctica mía kinésica, que yo no soy médico, bien, en la práctica kinésica los pacientes vienen directamente a rehabilitación vestibular y muchas veces son en ese momento detectados que el paciente tiene un vértigo posicional. O sea, yo no tuve la posibilidad de hablar con él por teléfono antes y decirle, suspenda la medicación 48 horas antes. Eso lo hacen cuando van a hacer un estudio, que es una preparación previa. A todos los pacientes le hacen suspender la medicación 48 horas antes. Nosotros, la verdad, no tenemos esas posibilidades. Ahora, frente a un paciente que sospechamos que tiene un vértigo posicional, que lo tiene muy leve, y es un paciente con un Dramamine, que dice, recién me clavé un Dramamine, y no le vi nada, pero el paciente manifiesta, puedo decirle que en la próxima consulta no lo tome. Pero la betaistina yo la dejaría tomar. No creo que influya demasiado la betaistina en el vértigo posicional, pero sí puede ser el Dramamine. Ahí sí le diría que en la próxima consulta no lo tome. De hecho, sí, de hecho que tome Dramamine por un vértigo posicional estaría mal, ya estaría mal indicado. O sea, yo ya le diría que hable con el médico para ver si lo puede suspender el Dramamine, porque no tiene sentido tomar Dramamine por un vértigo posicional. Perfecto, Daniel. Acá hay otra pregunta de Ramiro. Dice, bueno, te felicita por el webinar. Y dice, ¿es posible el BPPV de 2 canales simultáneos? Ya que en un paciente hice Dix-Holpax y me dio positivo, y a la siguiente sesión hice roll test y también me dio positivo. En ese caso, ¿tratás uno cada sesión o a la vez? Y también pregunta si das ejercicios de Brandarov y en qué momento. Bien, Ramiro, muy buena la pregunta, o las preguntas. Bien, que sean bilaterales, ¿es posible? Sí, es posible que haya hasta vértigos posicionales multicanal o pacientes con
o sea, multicanal, que puede ser hasta el mismo lado, puede uno tener un posterior derecho y un horizontal derecho, o sea que no sería un bilateral, sería un multicanal del mismo lado. Pero sí se da mucho más, es más frecuente y más postraumáticos los bilaterales posteriores, es lo más frecuente que uno encontraría. O sea, un posterior del lado derecho, un posterior del izquierdo, generalmente postraumático. Eso es lo que más en la literatura vamos a encontrar y lo que vamos a encontrar en los pacientes. Que haya un posterior derecho y un horizontal del mismo lado es raro. Hay que ver cómo lo pudiste evaluar en su momento. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de pacientes que pueden hacer una conversión. O sea, que vos tenías un posterior derecho en la primera sesión, hiciste la maniobra de Epley, y menos de acomodárselo al utrículo, se lo pasaste al canal horizontal. Y entonces en la próxima sesión evaluaste y el paciente lo tenía en el canal horizontal. Y en realidad no es que él tenía de los dos lados, sino que las piedritas, partes se pasaron al canal horizontal. A veces porque el paciente se mueve, la anatomía, y hace que uno pueda convertir de canal, que puede ser una posibilidad. En el caso que igual sean pacientes que tengan en varios canales, yo no haría maniobras para todos en misma sesión. Yo buscaría hacer un canal y luego citarlos para la próxima y hacerlos a las 48 horas, por ejemplo, evaluar y hacer otro canal en caso que siga siendo positivo. Hay que tener mucho cuidado porque a veces el canal posterior, supongamos derecho, ¿bien? Cuando lo acostamos, da un disc-hole positivo arriba a la derecha y uno dice esto es posterior derecho. Ahora, si uno hace un disc-golpe izquierdo, hay que tener cuidado porque podemos seguir moviendo los otolitos del lado derecho y darnos un falso bilateral negativo. O sea, un falso bilateral. Podemos encontrar un nistagmus también en disc-golpe izquierdo, pensamos que es un posterior derecho y izquierdo, y en realidad siempre fue derecho. Entonces, hay, digamos, el que más contundente, más fuerte que está dando, yo trataría ese primero, el posterior derecho, y después vería si realmente hay o no del lado izquierdo. No sé Excelente. si... Excelente, Daniel. Y lo otro que te había preguntado, te lo recuerdo, eran los ejercicios de Brandarov, si los perfecto. ubicas. Y los ejercicios realmente Brandarov da estos ejercicios hace muchos años, y es más, son como ejercicios previos a conocer mejor las maniobras de reposicionamiento, Epley, Semont. Digamos, antes se daba a todos los pacientes con vértigo posicional un plan de habituación de Brandarov. Hoy actualmente no es la indicación, primera de indicación dar un Brandarov para un paciente con vértigo posicional. Lo que uno deberá hacer es utilizar las maniobras. Por ejemplo, en el canal posterior yo utilizo la maniobra de Epley. Si no funciona, usaré Semont. Ahora, en un canal horizontal, por ejemplo, canalitiasis, yo utilizo una canalitiasis del canal horizontal, del canal horizontal, pero la parte posterior, uso, por ejemplo, Barbecue o Lempert. Y en un brazo anterior, el canal horizontal, utilizo hoy actualmente la maniobra de Suma y Maya, ¿sí? Que es una maniobra de un otoneurólogo brasilero, bastante moderna, del año 2016 se publica, y que da muy buenos beneficios. Si es un canal anterior, haría la maniobra de Jacobino. O sea que para cada canal yo tengo las maniobras que yo utilizo. Realmente no es necesario usar Brandarov. Brandarov podría ser ejercicios de habituación para pacientes que se marean con el movimiento, pero no lo usaría como primera elección del vértigo posicional para ese tipo de enigma. Bien, Daniel, te vamos a hacer las últimas 2 preguntas, así te dejamos descansar tranquilo. Cualquier cosa tienen en el mail de Daniel. Sí, pero claro. están preguntando, ¿recomendás rehabilitación vestibular en migraña vestibular? Marcia te pregunta. Marcia, ¿qué pregunta? Tocaste un tema que es para otro webinar. Es controversial, es como... Me lo he preguntado, ¿en migraña vestibular o en enfermedad de Meniere? Es bastante similar la respuesta. Depende, sería la respuesta. Hoy están mandando pacientes con migraña vestibular al consultorio de rehabilitación, pero se deben cumplir ciertos puntos importantes en una migraña. Y me alegra que haya salido esta pregunta porque es importante. Los pacientes con migraña vestibular se comportan muchas veces como cualquier migrañoso. Y los migrañosos no toleran muchas veces los estímulos visuales, sonoros, de movimiento. Por lo cual, a veces, si los pacientes no están tratados farmacológicamente correctamente, o sea, bien, un paciente con migraña vestibular tiene que tener una buena medicación y que esa medicación haya reducido sus síntomas importantemente y haya reducido sus crisis. ¿Bien? Y que el paciente haya reducido sus crisis y su impacto, digamos, ¿no? De la migraña fuerte, haya mejorado con su medicación y tenga como remanente un mareo visual, inestabilidad, ¿no? Sensible al movimiento, bueno, ese paciente, si está bien controlado farmacológicamente, tiene una dieta adecuada, o sea, tiene
ha detectado cuáles son los alimentos o los productos que desatan su migraña, ¿no? Por ejemplo, el café, chocolate, hay un montón de... y tiene una buena dieta. Y además hace, por ejemplo, el tratamiento, digamos, la rehabilitación vestibular podría ser a beneficiarse siempre y cuando tenga esos síntomas. Entonces, ahora, no en todos los pacientes se benefician. Hay que tener mucho cuidado con los migrañosos en la rehabilitación vestibular. O sea que es un ni, depende, hay pacientes que se benefician y pacientes que no se benefician. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Perfecto, Daniel. Y bueno, vamos a hacer la última pregunta. Dice, bueno, esta te la respondo yo. Me dice, el curso de rehabilitación vestibular, ¿cuál recomendarías? Bueno, hay un conflicto de interés. No, acá hay un conflicto de interés, yo no puedo decir nada. Yo fui alumno del curso de Daniel y me parece una excelente formación. Simplemente comentarlo. Mirá, yo creo que cualquier curso, digamos, que le den relevancia a la evaluación funcional es importante. O sea, que cuando ustedes vean un programa, tiene que haber un gran contenido en evaluación. Es fundamental que los fisioterapeutas, los kinesiólogos que hagamos sea rehabilitación vestibular, o sea, cualquiera, tengan un buen entrenamiento en la evaluación de los pacientes, porque justamente los ejercicios que vamos a determinar posteriormente y el tratamiento están basados en la evaluación funcional. O sea, no son ejercicios genéricos. Esto lo puede hablar Pablo también en su área. Y la evaluación es fundamental, conocer la sensibilidad, especificidad, los valores predictivos, las curvas ROC, todas esas cosas tenemos que saber cuando nosotros evaluamos para poder ayudar al paciente y tomar las mejores decisiones. Por eso la práctica basada en la evidencia. Bien, coincido. Y última pregunta, dice, si hago las maniobras para diagnosticar BPPV y dan negativas, pero el paciente percibe el vértigo cuando lo reubico a la posición de inicio, de sentado, dice, ¿en qué puedo pensar? Bueno, es un poco más complejo eso. Si el paciente tiene un vértigo al sentarse y no al acostarse, podemos estar, y es un capítulo que no sé si me da para poder explicarlo acá, pero sí lo tiro para quien lo preguntó. Tienen que buscar la información, se llama up sitting vértigo, ¿no? Vértigo al parar, al sentarse. Up sitting, ¿sí? Up sitting vértigo. Le digo a la persona que lo preguntó que busque en la literatura el up sitting vértigo para entender, pero es algo bastante complejo y se los recomiendo a aquel que ya tenga experiencia en rehabilitación vestibular para ir a buscar esa literatura y leerla. Es algo de hace unos años se está hablando sobre ese tema. Bueno, Daniel, ya sé que hay muchas más preguntas, pero Daniel hace exactamente 2 horas que está trabajando, no lo queremos cansar más. Él es una persona súper accesible, pueden seguirlo en sus redes o enviarle un mail con cualquier duda. Y nada, nuevamente agradecerte de parte del colegio. Tengo un agradecimiento acá del presidente Juan Felipe Horta, que te agradece por haber sumado y por haber dado esto. Así que nuevamente muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se ha sumado. Bueno, gracias Pablo por la presentación y también por el manejo de las preguntas y acompañarnos en esto, también al Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires por este espacio, realmente muy importante, al Kinesiólogo Horta por también permitir este tipo de webinars, y bueno, y a todos los que están y se mantuvieron conectados, tanto en el Zoom como en YouTube, y siguieron esto, y que bueno, y muchos de otros lo verán en forma diferida. Sabemos que son situaciones a veces de estar durante 2 horas en una casa, ¿no? Con todo lo que eso lleva, es difícil, pero bueno, agradecido, y realmente la he pasado muy bien, y espero que todos hayan cumplido las expectativas de este webinar. Están todos muy contentos, todos te felicitan acá. Y bueno, nada, recomendarles que este webinar ha sido grabado y luego va a estar en la página del colegio para que puedan volver a disfrutarlo. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, te mandamos un abrazo fuerte y espero que estés recontra bien. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo enorme y cuídense todos. Igualmente. Cuidarse.